Soy el sargento Iker Mendoza, de la 10ª Brigada Blindada. El recuerdo de la Operación Neblina me persigue como una sombra tenaz. Fue una misión de reconocimiento en la selva alta de Chiapas, cerca del río Coyul, a donde nos enviaron tras rumores de desapariciones inexplicables. No éramos muchos. Un pequeño pelotón al mando del capitán Alfredo Vázquez. Desde el inicio, la humedad pegajosa y el estruendo de los insectos creaban una atmósfera opresiva. Los indígenas de un poblado cercano hablaban de un chamán del río que atraía a los hombres con cantos antiguos. Yo guardaba esas historias y sentía que la selva nos observaba con ojos invisibles. La primera noche acampamos junto a la orilla del río, con la lancha del ejército lista para cualquier emergencia. Cocinamos un guiso de arroz con carne seca, y el aire nocturno se inundó del coro de grillos y sapos. Las linternas iluminaban las hojas brillantes, creando sombras que danzaban sin control. El capitán Vázquez revisaba los fusiles en silencio mientras nosotros intentábamos descansar. Cada tronido lejano de una rama quebrándose nos ponía alerta. Por primera vez, deseé que esas historias antiguas sobre espíritus fueran mentira. Horas después, cuando me tocó hacer guardia, tomé mi arma y me alejé un poco del fuego. El cielo estaba encapotado, anunciando tormenta. Miré el reloj. Eran las 2 de la madrugada. Entonces, escuché algo que heló mi sangre. Una voz suave y clara, que llamaba mi nombre con urgencia. «Sargento Mendoza», repetía la voz, más desesperada cada vez, alejándose río abajo. Miré a mi alrededor. No vi a nadie. La voz sonaba exactamente igual a la de Lucio, uno de nuestros soldados que había muerto semanas atrás. ¿Cómo podía ser su voz si él estaba lejos, en otro batallón? Me acerqué instintivamente a la orilla. La figura de alguien con uniforme rasgado emergía del agua oscura del río. Mi aliento se detuvo. El rostro era similar al capitán Vázquez, pero sus facciones se difuminaban como humo. O quizás la figura imitaba el semblante de Lucio, con una boca inmóvil y ojos completamente negros. El hombre espectral tenía piel blanca como la cal. El agua a su alrededor no hacía ondas. Era como si él se deslizara entre corrientes subacuáticas invisibles. Sentí un frío extraño en la columna. Intenté retroceder, pero el río parecía jalarme con fuerza invisible. Los demás soldados, asustados, encendieron linternas y miraron la escena. El capitán Vázquez gritó órdenes mientras apuntaba su rifle hacia el agua, con las manos temblando. Alcancé a escuchar al sargento Pérez gritar algo ininteligible. Entonces la figura abrió los ojos huecos y alzó una de sus manos huesudas. Con un movimiento lento, rasgó su propio uniforme hasta dejar al descubierto el pecho. Bajo el tejido se entreveían símbolos mayas tatuados en tonos verdosos, luminosos en la noche. Mis piernas flaquearon. Aquel cuerpo era etéreo, pero su torso llevaba inscripciones vivientes. «Yo fui el sacerdote de las aguas», murmuró la aparición con voz cansada, atrapado aquí siglos atrás por un sacrificio roto. «Me llamaban Itzamna, señor del agua». «Señor», dije con la voz temblorosa. Sus palabras fluían como la corriente del río. Me contó que esos tatuajes eran antiguas plegarias que él mismo no pudo recitar al morir. «Te he encontrado porque necesito terminar lo que dejamos inconcluso», continuó. «Mi corazón nunca descansó. Vengo por un hijo que nunca tuve». Su aliento olía a tierra mojada. Extendió la mano hacia mí, y su mirada vacía pedía una despedida eterna. Mi mente quedó en blanco. El capitán gritó una orden: disparar. Pero en ese instante, los truenos se precipitaron sobre nosotros. La lluvia inundó la jungla con un rugido ensordecedor, apagando la fogata y empapándonos al instante. La figura fantasmagórica alzó su voz una última vez, un canto antiguo incomprensible. Un relámpago iluminó el río. La sonrisa del ser brilló, y en un destello verde, el fantasma se disolvió en miles de motas lumínicas. Alcé el arma y tiré. Esperé plomo, pero mi metralla solo llenó de espuma el agua negra. El espíritu ya no estaba. Al amanecer, nos encontramos en una lancha pequeña río abajo, sin recordar cómo llegamos. La tormenta había cesado súbitamente. Habíamos sido rescatados por un grupo de apoyo del ejército, que caminó río arriba hasta nosotros. El resto del pelotón estaba en silencio, pálidos como la piedra lunar. El capitán Vázquez tenía las manos cubiertas de barro y la mirada fija en el río, que ahora corría tranquilo. Le dije con voz firme: «Capitán, no volveremos». Él solo asintió lentamente, sin apartar sus ojos oscuros del horizonte dorado que se alzaba sobre la selva.
En el informe oficial relaté que una fuerte tormenta había caído súbita esa noche, obligándonos a evacuar. Hablé de granizo, deslaves y de una emergencia médica por la pierna rota de un soldado. Nadie creería lo que realmente pasó. La noche en que el río habló, ni el rostro pálido en sus aguas clamando por un hijo que la guerra nunca le dio. Guardo en mi bolsillo un fragmento de cadena oxidada que encontré entre la maleza húmeda al partir. Está grabado con inscripciones mayas idénticas a las que vi en el pecho del fantasma. Al tocarlo, siento que su frío aliento aún respira en mi piel. Ahora, cada vez que pasamos cerca del río Coyul, el agua parece llamarme por mi nombre en un murmullo. Cada vez que cierro los ojos, escucho risas fantasmales mezcladas con las voces lejanas de mi pelotón. Soy el sargento Iker Mendoza, y juro que las sombras de la selva me han reclamado para siempre. Sombra del Jaguar. Soy la teniente Camila Rojas, 7ª Compañía de Infantería, y este es mi testimonio. El incidente ocurrió durante la Operación Quetzal, en la reserva de la biosfera de Calakmul, Campeche, en la selva baja que rodea antiguas ruinas mayas. Íbamos a establecer un puesto de vigilancia cerca del Templo de las Hojas Olvidadas, donde los lugareños decían que habitaba un espíritu ancestral. Con mi equipo llevaba el radio, mapas y una pequeña ofrenda para ganarme la suerte, sin imaginar que la jungla oculta un peligro que no conoce de supersticiones. El primer día transcurrió sin sobresaltos. Avanzamos entre la maleza alta, marcando puntos de referencia y evitando serpientes. El calor húmedo era sofocante, y el zumbido de las hormigas blancas parecía acompañarnos en cada paso. El capitán Eduardo Flores trataba de mantener la moral con chistes oscuros sobre jaguares famélicos. Al caer la noche, acampamos junto a un pequeño cenote que descubrimos casi por azar. El ojo de agua estaba rodeado por piedras talladas con formas de cabeza de jaguar. En la superficie quieta se reflejaba la luna llena y una docena de estrellas. El silencio era absoluto, salvo por la brisa suave y el croar de unas ranas en la profundidad del agua. Preparé una olla de frijoles y camote asado, mientras el capitán encendía fuego con dificultad. A nuestro alrededor, las antiguas piedras talladas vigilaban la escena, y por la espalda sentí un leve escalofrío. A la medianoche, desperté sobresaltada al percibir una presencia. El capitán montaba guardia, así que tomé mi linterna y bajé al cenote a investigar sin orden alguna. El aire olía a tierra mojada, y un silencio profundo envolvía el campamento. Incliné mi luz hacia las piedras talladas. Las figuras de jaguares parecían seguirme con la mirada. Entonces, algo se movió bajo el agua. El cuerpo del soldado Hernández flotaba boca abajo con la camisa mojada. Di un paso atrás. Sus ojos estaban abiertos, fijos y vítreos, desafiando la muerte. Corrí al agua y, con ayuda de 2 soldados, arrastramos a Hernández hasta la orilla. Era una escena horrible, la piel cadavérica, los labios azulados. El capitán ordenó acercarle un respirador. Temblando, respiró un aliento fétido a vegetación podrida. De pronto, Hernández gruñó guturalmente. Sus pupilas, antes vidriosas, se alargaron como las de un animal, oscureciéndose. En medio del caos, Hernández cayó de rodillas. Su rostro se contorsionó, la mandíbula se descolgó, las extremidades se tensaron. Aullidos profundos emergieron de su garganta abierta, inhumanos. Todo sucedió en segundos. La carne pareció derretirse bajo su uniforme, y un gran jaguar negro, musculoso y majestuosamente feroz, emergió de aquel cuerpo mortal. Saltó un par de metros hacia la maleza con un bramido salvaje, y desapareció entre la oscuridad del bosque. No quedó nada de Hernández, salvo unas huellas de garras en la tierra. La selva volvió al silencio sepulcral tras aquel grito. La mañana siguiente, una patrulla maya con intérpretes del ejército llegó a nuestro campamento. El comandante local escuchó la versión oficial del capitán con gesto severo. Cuando mencionamos un ataque de animal salvaje, asintió con la cabeza. Después, señaló hacia el cenote con rostro adusto. «Ese lugar no es para humanos», murmuró en voz baja en maya. Ningún mapa marcaba ese cráter como sitio peligroso, pero ellos asintieron con miradas escalofriantes. Oficialmente, expliqué que Hernández había sufrido un colapso tras una caída en el cenote, atribuyendo lo ocurrido al estrés del combate. El reporte final decía que un jaguar agresivo, atraído por luces de linterna, lo atacó, y que logramos repelerlo con disparos. Para mí, sin embargo, todo cambió esa noche. Durante las siguientes horas, mientras los demás dormían, sentí cómo la jungla se proyectaba en mi mente.
En cada sombra de la oscuridad percibía a Hernández. Su figura acechaba entre los árboles cercanos, siguiendo mis pasos. Escuchaba su gruñido amortiguado, que de alguna forma entendía como un lamento suplicante. Creía que me llamaba, invitándome a seguirlo hacia el cenote. Había algo en sus ojos de jaguar, un brillo ancestral, que me perturbaba. Cada vez que intentaba dormir, me despertaba sobresaltada por el sonido de zarpas invisibles moviendo hojas bajo mi tienda. En el aire se sentía un perfume extraño a flores nocturnas, el mismo que percibí en el bosque esa madrugada. Desde entonces, duermo poco. La jungla no deja de llamarme. El capitán Flores decidió retirarme de la misión tras mi relato detallado, pues temían lo que pudiera suceder si regresábamos. Mi informe oficial menciona un tigre del cenote y heridas provocadas por un animal, pero en mi diario privado, guardado bajo llave junto al extraño collar de jade que llevaba Hernández, escribí la verdad. El jaguar que huyó esa noche tenía los mismos ojos que mi camarada, y en su pelaje negro veo el reflejo de su rostro. Llevo el colgante de jade de Hernández conmigo. Es un amuleto tallado con figuras de jaguares. Cuando se me cae la mano dormida, aún siento la garra transparente de aquel felino rozarla. Vigía del Tepuy oculto. Buenas noches. Soy el cabo Ernesto Molina. Tengo 25 años y 3 de servicio en la infantería. No soy de asustarme fácil, pero lo que vivimos en esa misión me cambió la forma de pararme frente a un cerro, de oler la neblina, de escuchar el monte cuando se queda callado de golpe. Pasó en la frontera con Guatemala, por una zona de lomas raras, como mesas gigantes cubiertas de selva. Los lugareños le decían, el Tepuy escondido. Nadie subía. Según ellos, ese cerro tenía dueño, y no era de carne y hueso. En el papel, la tarea estaba sencilla: subir, armar un puesto de observación, y monitorear rutas de contrabando. El mapa decía, pendiente pronunciada. El mapa no decía nada de la humedad pegajosa, de las garrapatas en los calcetines, de esos insectos transparentes que se te cuelan a la boca si respiras con prisa. El primer día avanzamos con calma. Las raíces parecían cuerdas enjabonadas. A cada rato alguien se patinaba y soltaba una grosería. Traíamos los uniformes empapados y el fusil siempre con una película de agua que había que limpiar a cada descanso. El aire olía a hoja aplastada, a resina abierta, a tierra que no ve el sol. Dormimos a medio ascenso, colgados como murciélagos sobre un terreno que nunca estaba plano. Yo me dormí con los calcetines húmedos. Feo error. A medianoche me despertó ese piquete rápido en los dedos del pie, y luego el picor en las pantorrillas. Me los arranqué con rabia, maldiciendo bajito para no despertar a todos. Pensé, si así está abajo, arriba nos va a cargar la fregada. El segundo día fue peor. El camino se volvió un laberinto de lianas. Había lodo negro, de ese que hace un sonido de succión cuando sacas la bota. Un compañero, el Pérez, se quedó clavado hasta media pantorrilla. Entre dos lo jalamos con la correa del chaleco. Cuando por fin salimos a un claro, respiré como si me hubieran regalado aire nuevo. Miré arriba. El Tepuy asomaba a su borde, como una mesa de roca cubierta por una manta de nubes. Nadie dijo nada, pero nos callamos todos de golpe. A veces uno sabe cuando el monte te está mirando. Llegamos a la zona alta ya con los cuádriceps temblando. Armamos el campamento en el punto más despejado que encontramos, un círculo irregular con piedras planas, troncos húmedos y esa neblina fina que se mete en todo, hasta en el termo. Plantamos las tiendas y señalizamos el perímetro con cuerda y campanillas de emergencia. El teniente, hombre práctico, repartió turnos de guardia y marcó un triángulo de vigilancia con puntos de referencia: ceiba grande, piedra que parece cara y árbol con liana roja. Éramos 8. Nadie bromeó, nadie prendió cigarro. En mi primer turno me senté con la espalda a una roca tibia. La hora no la supe, pero debía ser cerca de medianoche. El silencio allá arriba es distinto. No es silencio total, siempre hay un chorrito escondido, una gota que cae, una hoja que se pliega. Pero encima de esos ruidos menudos hay otro, más grande, que suena a nada y pesa como si el aire pensara. Con el fusil sobre las piernas, me dediqué a contar respiraciones para no pensar de más. A la número 100 y algo, lo noté. Pasos. No pasos como de venado. Eran pesados, lentos, con una separación extraña, como si cada zancada cubriera medio claro. Imagina un tipo, altísimo, pensé, y me regañé al instante por dejar que la cabeza jugara conmigo. Apreté la lámpara contra la palma, para no encandilar a nadie, y me quedé quieto.
El frío se me metió por el cuello. El sudor se volvió hielo. En el borde del campamento, entre una cortina de bruma, vi una silueta. Grande. Parada. Como un tronco que se hubiera despegado del suelo. No se movía. Sentí el latido en los oídos, ese bombo que estorba para escuchar. Levanté el fusil, apunté sin encender el foco y, así como estaba, la figura se deshizo, como si hubiera sido humo con forma. No disparé. Bajé el arma. No dije nada cuando llegó el relevo. Dormí poco y mal, con esa sensación de que alguien te mira desde la esquina de una habitación que no conoces. Al amanecer, el teniente nos mandó a revisar el perímetro. «Hay huellas», dijo Vázquez, agachado sobre una zona de musgo pisoteado. Me acerqué. Eran marcas profundas, redondas adelante, alargadas atrás, como el rastro de un talón ancho. «Descalzo», murmuró alguien. Medían casi lo que mi antebrazo. No había dedos marcados, solo la idea del peso aplastando la vegetación. El teniente frunció el ceño. Tomó fotos con el celular. Nadie soltó chiste. Desayunamos a mordiscos, sin ganas. La mañana fue lenta. Se montó el observatorio, un trípode camuflado, cámara con lente largo, la radio dentro de una bolsa seca, el panel solar desplegado entre piedras, un poncho ampliado para cortar viento. 2 se quedaron de vigías directos. Los demás limpiamos, aseguramos mochilas, hicimos lista de equipo. Sonó normal por un rato. Luego empezaron cositas. La brújula dio vueltas como loca. El GPS perdió señal sin explicación. La radio, en vez de estática, daba una especie de zumbido grave, irregular, como si alguien con voz muy baja intentara hablar desde el fondo de un tubo. Vázquez, que es supersticioso, sacó una medalla de San Miguel y la colgó en la tienda. Nadie se burló. A mediodía la neblina no levantó, al contrario, se espesó. La luz se volvió blanca, sucia, como si te pusieran una sábana encima. El frío caló. Los dedos me dolían por dentro, ese dolor que se siente en los huesos de la mano. La ceiba grande, a 5 metros, parecía un fantasma. Y sin embargo, el monte seguía ahí, respirando. O eso creía hasta que dejó de hacerlo. Hubo un segundo corto en que todo cayó. Ni insectos, ni goteo, ni hojas, nada. Un silencio plano. Me di cuenta de que estaba conteniendo el aire. Cuando lo solté, algo respondió del otro lado del campamento. Un golpe seco, profundo, como si alguien hubiera azotado una palma contra el tronco. «¡Alto!», gritó el teniente. Nos giramos. Otro golpe, luego otro, más lejos. Y otro, ya del lado del despeñadero. Era como si una fila de manos invisibles estuviera marcando el perímetro, de árbol en árbol. Persignarse no es protocolo, pero yo lo hice por dentro. Con el fusil al pecho me acerqué con Vázquez hacia donde sonó primero. No vimos nada más que nubes enredadas en las ramas. El olor cambió. Pasó de la hoja podrida a algo mineral, frío, parecido al que sale cuando rompes una roca. Me acordé de las cuevas. No sé por qué, pero pensé, esto huele a adentro de la tierra. Y me tembló la mandíbula. Esa tarde, en la cámara, captamos sombras. Digo sombras, porque nunca se veía el cuerpo completo. Se marcaba el borde de algo alto cruzando entre la ceiba y la piedra con cara. Luego, nada. Un encuadre vacío. Después, un tronco que parecía moverse un poco más de lo normal. La neblina ayudaba a que todo se sintiera vivo, aunque no lo estuviera. Y aún así, juraría que, en 3 ocasiones, lo vimos pasar. No corría, no se arrastraba, caminaba como quien no tiene prisa. Grande, pesado, seguro de su cerro. Esa noche, en el segundo turno, me tocó con Pérez. Le ofrecí café frío del termo. Me dijo que no, que el estómago lo traía agitado. ¿Tuviste algo anoche?, me soltó, sin mirarme. Tardé en contestar. Vi una sombra, dije. Pensé que era la neblina. Pérez apretó los labios. Anoche me paré a orinar, y sentí que alguien estaba detrás. No escuché pasos, nada, pero lo sentí, como cuando alguien se para a tu espalda y te respira en la nuca. ¿Sí me explico? Le entendí perfecto. No le dije que a mí me había pasado lo mismo, aunque lo mío fue con el corazón latiéndome tan fuerte que me parecía oírlo afuera. Los pasos volvieron, esta vez más cerca. No era uno, eran varios, pero no humanos. Eran como esos golpes de tierra apisonada con pala, separados por pausas largas.
La cuerda del perímetro vibró, y las campanillas dieron apenas un tintineo débil, como si el sonido también tuviera miedo de hacerse presente. Pérez levantó el fusil. Yo hice lo mismo. Si ves algo claro, no dispares sin permiso, dije para romper mi propio pánico. Sí, cabo, susurró, y me arrepentí de haber usado su rango en vez de su nombre. Nos quedamos quietos hasta que sentí la piel de los brazos erizada debajo del uniforme, y ahí estaba. Al borde del claro, otra vez, la figura. Más clara que la primera noche. No era un hombre desnudo normal. Parecía cubierto de musgo, de ese verde oscuro que se hace en la piedra húmeda. De los hombros le colgaban tiras, como lianas pegadas a la piel. La cabeza era alargada, sin cabello visible. No sé si tenía ojos, lo juro, no sé. Pero sabía que miraba. Respiré hondo y el aire me supo a roca mojada. La figura dio un paso. El suelo vibró apenas, no mucho, lo justo para que mi rodilla hiciera un pequeño movimiento involuntario. Estaba a unos 6 metros. Nadie gritó, nadie disparó. Y de pronto, la neblina se lo comió, como antes. Desapareció sin ruido. El teniente llegó corriendo, sin hacer escándalo. ¿Lo viste?, dijo en voz baja. Asentí. No me dio risa que no cuestionara mi respuesta. Se agachó, tocó el musgo pisado, me miró. Mañana nos vamos, dijo, y regresó por donde vino. Yo me quedé con el eco de esas palabras rebotándome en la cabeza. Mañana nos vamos. Sentí alivio, y otra cosa encima del alivio. Algo que me dolió admitir. Ganas de verlo otra vez, de confirmar que no estaba loco, de ponerle forma al miedo. No dormí. No pude. Soñé despierto con montañas con espalda, con cerros que tienen nuca y se giran. Cuando por fin se hizo de día, empezamos a empacar con movimientos torpes. Uno enrollaba la cuerda, otro plegaba el poncho, otro guardaba el panel. La radio murió. Ni zumbido, ni estática. Muerta. El GPS no recuperó la señal. El cielo no se abrió. Bajamos con cuidado, en fila, cuidando no resbalar en el mismo lodo traicionero de la subida. La cuerda de seguridad estaba tensa, como si alguien desde arriba la sujetara. Dejamos el círculo de piedras como lo encontramos, por respeto, por costumbre, por miedo. No habíamos bajado ni 30 metros cuando se escuchó el grito. No sé cómo llamarlo. Era profundo, ancho, como si una garganta enorme se abriera dentro de una cueva. No era de animal que yo conozca. No era de humano tampoco. Se sintió en la piel, no solo en los oídos. Nos detuvimos sin que nadie lo ordenara. Volteé. Estaba allá arriba, parado en la orilla, más grande de lo que lo recordaba la noche anterior. Se recortaba contra un fondo blanco, inmóvil, vigilando. No había maldad en su postura, tampoco cariño, solo presencia. Vámonos, dijo el teniente, sin voltear. Bajamos con ese peso en la espalda que no era la mochila. A medio descenso encontramos piedras apiladas en 3 torres pequeñas, como dedos de roca señalando hacia arriba. No estaban al subir. Fue imposible no sentir que eran un mensaje. Me acerqué a una. Estaba fría. Mis dedos dejaron una marca húmeda. No toques, me regañé. Seguí caminando. El tepuy nos escoltó un tramo. Lo sentí. A veces, entre el follaje, alcanzaba a ver una sombra moverse en paralelo. No corría. No parecía tener interés en alcanzarnos, solo que no quitaba la vista. Y uno, cuando se siente observado, tropieza más. Yo me pegué 2 resbalones absurdos que en otra ocasión me hubieran dado risa. No me reí. Al llegar a la base, el aire cambió. Era menos denso, más cálido. Los pájaros volvieron como si alguien hubiera levantado una restricción. El zumbido de los bichos me pareció música. Me quité el casco un segundo para secarme la frente. Tenía la sensación de salir de un cuarto donde se estuvo velando a alguien. No sé a quién. Ya en el valle, con los radios funcionando otra vez como por arte de magia, el teniente dijo por fin lo que muchos pensamos, y ninguno se atrevía a poner en voz alta. Ese cerro tiene dueño. Nadie lo cuestionó. En el reporte, lo oficial quedó limpio. Condiciones de visibilidad reducidas. Interferencias. Retirada por riesgos climáticos. Entre nosotros, quedó otra versión. Una más simple. Subimos a un lugar que no nos quería. Y ese lugar se manifestó con la forma que le dio la gana. Un cuerpo alto, pesado, cubierto de vida ajena, con paciencia de piedra. Esa noche, ya en el poblado,
Me costó volver a dormirme. La cama era blanda, las sábanas olían a jabón, había risas en la calle. Y aún así, cerraba los ojos y veía la orilla del tepuy como un filo tragándose la neblina. Me tapé hasta la frente como chamaco. Me regañé. Me destapé. Me quedé quieto escuchando el ventilador. De pronto, se fue la luz y el cuarto se quedó a oscuras. No me dio miedo la oscuridad. Me dio miedo el silencio que vino con ella, parecido al de allá arriba. Por puro instinto, abrí la ventana para dejar entrar ruido de perros y motos. Y respiré mejor. Desde entonces, cuando me toca monte, procuro no mirar de más los bordes de las lomas, como si entre sombras se dibujara alguien. No digo duendes, no digo fantasmas, no digo criaturas. No me interesa bautizar lo que vi, solo sé que hay sitios que no quieren visita. Y que uno, con su mochila, su fusil y su soberbia, llega creyendo que traza líneas sobre una cuadrícula y no, resulta que pisa un patio con reglas antiguas. Si un día suben a un cerro envuelto en neblina, no jueguen a valientes. Escuchen cómo suena el monte cuando se calla. Fíjense en el olor, en si cambia de hoja mojada a piedra abierta. Busquen si hay huellas más grandes que el pie de cualquiera. Y si sienten que alguien los trata de rodear con pasos lentos, no griten, no provoquen, no presuman. Hay vigilantes que no salen en ningún registro. No necesitan moverse mucho para que entiendas su mensaje. Mi consejo es simple: respeten. Den la vuelta si el cuerpo se los pide. Y si deciden subir, no miren demasiado tiempo a las sombras. Capaz que el vigía sigue ahí, esperando, con paciencia de montaña, a que dejen su cerro en paz. Yo, por mi parte, cuando pienso en volver, me acuerdo de ese grito que no era de nadie, y era de todo el tepuy. Y se me pasa. Santuario de los Huesos. Soy el subteniente Marcos Ávila. 33 años. 12 en el ejército. Voy a contar algo que todavía me aprieta el estómago cuando lo recuerdo. Fue en Campeche, selva cerrada, humedad que no te suelta. Íbamos 6, caminando a paso cansado entre raíces, charcos de lodo, y mosquitos que parecían tener reloj. A cada rato volvían a la misma vena. El aire olía a madera podrida y hojas viejas. Nuestro objetivo era simple en papel: verificar reportes de cazadores furtivos. Nada heroico. Puro monte, cansancio y la rutina de siempre. A media tarde topamos con un claro raro. No era un claro normal, de esos que deja la caída de un árbol o la quema. El suelo estaba limpio como barrido. Y luego, eso. Huesos, muchos, secos, blanqueados por el sol, acomodados en aros, como platos de tamaño creciente. Cráneos de venado, mandíbulas de jabalí, costillas de mono aullador. Y entre ellos, 2 cráneos humanos, sin dientes, muy pulidos. Nadie habló. Se oye cursi decir, el silencio era pesado, pero así se sentía. Ni los grillos, ni los pájaros, ni una ráfaga de aire. Como si el monte se aguantara la respiración. El cabo Romero, que siempre hace chistes cuando está nervioso, dijo algo como, pues ya tenemos evidencia, y metió la mano. Quiso levantar un cráneo chico para foto y cadena de custodia. Apenas lo tocó, el piso soltó un gemido, profundo, como cuando pasas sobre un puente viejo y truena por dentro. No pude ubicar de dónde venía, pero lo sentí en las plantas de los pies, vibrando. Las ramas alrededor se movieron sin una pizca de viento. Nos encogimos todos. Romero soltó el cráneo, y los huesos se deslizaron, ras, 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 acomodándose solitos, como si alguien invisible hubiera dicho, así no va. Yo sé lo que suena lógico, trampas, alguien nos estaba vigilando, un mecanismo. También lo pensé. Revisé con la vista los alrededores. No había nylon, no había alambres, nada enterrado a la vista. Solo los aros perfectos y ese vacío en medio que no me gustó nada. Le hice señas a la tropa. Perímetro corto, 2 minutos y nos vamos. Nadie discutió. Nos retiramos sin darle la espalda al claro. A mí me hormigueaba la nuca, como cuando sabes que algo te está mirando pero no lo ves. Caminamos 1 hora y acampamos lejos, a la orilla de un arroyo. Toqué el tema en voz baja con el teniente de sanidad que venía con nosotros. ¿Qué piensas? Me encogió los hombros. Gente rara hace cosas raras, mi subteniente. Tenía razón, pero su cara decía otra cosa. La primera guardia, la tomé para calmar mi cabeza. Todo normal. El crujir de ramas, ranas, algún mono gritón a lo lejos. De pronto sentí pasos arrastrados, cortitos, a ras de suelo. No eran de animal grande. Tampoco parecían de alguien con botas.
Miré con la linterna. Nada. El ruido se cortó, y a los 5 segundos volvió del otro lado. Di una vuelta alrededor de las tiendas, despacio. El aire olía a tierra revuelta, como cuando escarbas en lo húmedo. Al amanecer entendimos que eran los pasos. A medio metro de mi tienda había una hilera de falanges, huesitos de dedos, colocados uno tras otro, como si hubieran caminado hasta ahí. A la del cabo Romero, le dejaron 3 costillas cruzadas. A la de Sanidad, una vértebra pequeña, como de perro. Nadie se rió. Regresamos al claro con luz de día. El círculo estaba perfecto otra vez, y en el centro, el cráneo que Romero había tocado, con la mandíbula caída, como riéndose. Yo no creo en señales, pero aquello lo parecía. Documentamos, fotos, coordenadas, medidas. A cada clic de la cámara se me apretaba el cuello. Decidí que romperíamos lo menos posible. Un par de piezas como evidencia, y listo. Esta vez, usé guantes, bolsa, cuidado. Nada se movió, ni un ruido. Me engañé pensando que la primera vez fueron los nervios. El teniente de Sanidad me pidió revisar el perímetro. Encontramos otras cosas. Colgajos de piel vieja en una rama, ya secos. Un cordel con vértebras de pez amarradas. Un saquito de fibra con dientes dentro. No era basura de cazador. Era otra cosa. Ritual, si quieren. El cabo Méndez, el más joven, se persignó sin pena. Yo lo dejé. A veces, lo que sirva para que la gente no se rompa. Tomamos rumbo de regreso al punto de extracción. Ahí empezó lo peor. Caminamos media hora con el GPS marcando norte. De pronto, el equipo empezó a parpadear, como si las baterías se hubieran vaciado de golpe. Intenté mi brújula de placa. La aguja se paseó girando antes de quedarse apuntando a ninguna parte. Volvimos al método de toda la vida. Sol, sombras, referencias. A los 20 minutos, topamos con el mismo arroyo donde habíamos acampado. Lo reconocí por una raíz retorcida como garra. Dimos un rodeo amplio. Media hora después, otra vez el arroyo. 2 veces puede ser coincidencia. A la tercera, algo nos estaba regresando. A esos juegos el monte es experto, sí. Pero nosotros también tenemos callo. Dejamos marcas en los troncos con el machete, flechas claras, y continuamos. A la hora, apareció enfrente el mismo tronco marcado, con las mismas 3 hachaduras. No es broma. Nos quedamos callados, mirándonos como idiotas. El cabo Romero dijo, ya. Y justo entonces, desde entre la maleza, se escuchó un golpeteo seco. Tac, tac, tac. Como si alguien chocara huesos entre sí, marcando un ritmo. No venía de un solo punto. Primero a la izquierda, luego atrás, luego arriba, desde las ramas. Me traje el coraje para que no se me quebrara la voz. Formen. Círculo. Aparecieron figuras, no personas. Eran columnas de huesos amarrados con fibras, collares de costillas, columnas vertebrales colgando como sonajas. Se balanceaban con el aire que no había. Algunas tenían cráneo, otras, un montón de mandíbulas enredadas. No caminaban. Se mecían, como si escucharan música. De sus golpeteos salía el tac, 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 que nos estaba rompiendo la calma. Me tembló la mano en el seguro del fusil. El reglamento es claro. No disparar sin objetivo. ¿Cuál era el objetivo ahí? ¿Un montón de huesos colgados? Si tirábamos, le pegábamos al monte, y el monte siempre te devuelve. Tomé aire. Nos vamos. Lento. Nadie corra. Nadie mire atrás. A veces, dar una orden firme te obliga a creerla. Los huesos se quedaron. Caminamos en fila apretada, hasta que nos cruzamos con una vereda que no había estado antes. Era una línea abierta en la maleza, angosta, con huellas recientes. Huele a trampa, pensé, pero no había otra. Avanzamos, y la vereda se fue ensanchando hasta convertirse en un pasillo de troncos. En los troncos, amarrados con bejucos, había collares de vértebras como rosarios, y dientes insertados en remaches de madera. La vereda nos llevaba derecho a un montículo al centro. Era el claro, otra vez ahí. El círculo de huesos nos esperaba, idéntico. El sol se ocultaba, y la luz se volvía amarilla, de esas que engañan a la vista. Por primera vez en la misión, sentí algo parecido a miedo del puro, el que te hace pensar, aquí sí podemos no salir. Miré a mi gente, ojos abiertos, mandíbulas apretadas. A mí me tocaba decidir. Hacemos fuego controlado, prendemos humo, y salimos por la línea de viento. Propuso Sanidad. Me pareció cuerdo.
El humo suele jalar o distraer animales, y a veces te da un túnel. Preparamos una pequeña fogata con ramas secas del perímetro. Cuando prendimos, el humo se levantó derecho y se quedó ahí, como poste. No se movió, ni un centímetro. El aire seguía muerto. Escuché un murmullo debajo de la planta del pie, como si adentro de la tierra alguien estuviera hablando y pateando al mismo tiempo. No entendí palabras, entendí intención. El humo empezó a oler a grasa quemada. No eran nuestras manos ni el equipo. Era ese olor denso que te recuerda cocina vieja, pero mezclado con dulzor enfermo. A Romero se le nublaron los ojos, tosió. El humo se volvió más oscuro, casi negro, y se fue metiendo en el círculo como si lo chuparan. Las piezas de hueso vibraron. El cráneo del centro giró un poco, apenas, con la mandíbula rebotando. El tac, tac, tac regresó, ahora desde el suelo, bajo nuestras botas. ¡Fuera!, grité, sin plan, sin ciencia. Saltamos por encima del primer aro, cuidando no patear nada. Si alguien tropieza en esas, te lo llevas cargando, o lo dejas. Nadie cayó. Corrimos sin vernos, bajando la vista lo justo para no quebrarnos los tobillos. El monte se abría, y se cerraba como si respirara. A mi izquierda, algo pasó arrastrado, a velocidad de liebre, pero sonando a huesos que rozan piedra. No miré. A ratos quería voltear, para ver si nos seguían. No lo hice. Apreté la mandíbula hasta sentir que me rechinaban los dientes. Corrimos hasta que el olor cambió. Dejó de oler a grasa y empezó a oler a flores podridas. Sé que suena raro, pero ese cambio nos dijo que habíamos cruzado una línea. Paramos a tomar aire junto a un palo mulato enorme. Saqué la cantimplora y me eché agua en la cara, sin pena de desperdiciar. Encendí el GPS por inercia, marcaba coordenadas. La brújula volvió a comportarse. El sonido del monte regresó. Grillos, pájaros, un aullido lejano. Nadie quiso decir, ya estuvo. No lo dices. Caminamos otra hora, saliendo por un trazo que reconocimos del mapa. Ya con señal de radio, reporté. El helicóptero de extracción nos jaló al día siguiente en un claro seguro que sí era claro normal, hecho por Tala. La primera ráfaga de viento en la cara, arriba, me supo a perdón. De vuelta en la base, el informe puso palabras que no muerden. Evidencias de actividad de cazadores, signos de rituales no identificados, interferencia de equipos por humedad y campo magnético. Procede aviso a autoridades civiles. Manual. Correcto, necesario. Las piezas recolectadas se enviaron bajo cadena. No supe más. A la tropa la mandé a descanso. Nadie pidió permiso para ir a tomarse unas. Nadie habló del tema al día siguiente. El silencio sano, el de ya pasó, nos duró unas semanas. Días después, un chamula que trabajaba de guía en otra unidad, escuchó el cuento a medias en el comedor y se acercó con cuidado. No vuelvan ahí, mi subteniente. Ese lugar no es del monte, es de los viejos, le pregunté. ¿Qué viejos? Me dijo que en tiempos de los chicleros, cuando se perdía alguien, se hacía una entrega. Huesos de cualquier animal para pedir camino. Y que hubo capataces que hicieron entregas con cristianos cuando la selva se tragaba a los peones. Algunos lugares se quedaron con hambre y se organizan solos. El hombre hablaba despacio, sin querer asustar. Igual me corrió el frío. No pongo las manos al fuego por historias, pero siento que lo que dijo acomodó piezas que yo no había querido mirar. A veces, cuando cierro los ojos, veo el aro perfecto. Es una tontería, lo sé. Pero me entra la idea de que esos huesos no estaban para espantar. Estaban para sostener algo. Algo que no debe caerse. Y que cada mano que entra a moverlos, llama a quien no queremos que llegue. No sé si me explico. Hoy, si me preguntan por ese video, y el origen de la leyenda, diría esto. La gente de por allá le dice, el santuario de los huesos. No le ponen más nombres. No lo usan. No lo visitan. Los que se creen valientes van, se toman una foto, y regresan presumiendo. Hasta que no regresan. El monte guarda sus cuentas sin gritarlo. Y de vez en cuando, te deja entrar para recordarte que caminas sobre más historias de las que imaginas. Cierro con lo único honesto que puedo decir. Si un día topan con un claro limpio, sin hojas, y ven huesos acomodados como platos, no jueguen con eso. No es artesanía, no es museo al aire libre, no es contenido para las redes. Déjenlo como está, den media vuelta. Si escuchan ese tac, 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 que parece insignificante, aceleren el paso sin correr. Hay cosas en el monte que no quieren tu cuerpo, quieren tu terquedad. Y esa, créanme,
Huele desde lejos. Yo tuve suerte con mi tropa. Otros no la cuentan. Y aunque el informe diga cazadores, yo sé lo que sentí debajo de las botas. La tierra respirando hondo, esperando que alguien se atreviera a despertar lo que cuida. No jueguen a valientes. No toquen el santuario, porque lo que descansa ahí no duerme. Está escuchando. La Torre de los Murciélagos. Soy el sargento Víctor Salgado, 36 años, 15 en el servicio. No suelo dar mi nombre cuando cuento algo así, pero esta vez prefiero dejarlo claro. Estuve ahí. No es me dijeron, no es un video de internet. Fue en Chiapas, en una franja de selva apretada donde las cañadas se hunden como cuchilladas en la tierra, y el aire se vuelve espeso, caliente, casi bebible. Nuestra orden era simple en el papel: escoltar a unos topógrafos civiles que iban a medir el terreno para un futuro camino. Esas misiones suelen ser largas, con más mosquitos que sustos, pura paciencia. Pero en la selva, simple, nunca es sinónimo de seguro. Avanzamos 2 días entre raíces que parecían trampas, troncos huecos con olores a fermento, y hojas tan grandes que te podían tapar la cara entera. Los civiles venían emocionados, con sus mochilas brillantes y sus cascos blancos. Uno de ellos, un muchacho llamado Román, traía un dron, y no paraba de prometer tomas espectaculares para el informe. A nosotros nos tocaba abrir camino, vigilar los flancos y asegurarnos de que esa gente regresara completa. Así que cuando topamos con la torre, lo primero que hice fue pedir que bajaran la voz. La vimos al pie de un barranco poco después del mediodía. Parecía nacida de la roca y la maleza. Una estructura de piedra, circular, recubierta de enredaderas que colgaban como cortinas. No era alta como en las películas. Tendría unos 3 niveles a lo mucho, pero estaba entera, sin el colapso típico de ruinas abandonadas. El aire ahí tenía algo raro. No es fácil explicarlo. Era como si la temperatura bajara medio grado, como si los sonidos quedaran lejos. Los civiles se miraron entre ellos con brillo en los ojos. Debe ser parte de un asentamiento antiguo, dijo la ingeniera a cargo, una mujer seria, de mirada dura. Yo asentí, pero por dentro sentí ese cosquilleo que te avisa cuando algo no está bien. Desde adentro venía un zumbido grave, sostenido. No era motor, no era agua, era orgánico, como el pecho de algo grande vibrando. Dejamos las mochilas en un claro cercano y formamos un perímetro. Me acerqué a la puerta. Una oquedad sin hoja, apenas un arco. Adentro, pura sombra. Apunté la linterna. El haz cortó el polvillo en el aire, y vi paredes de piedra húmeda, marcas como arañazos, y un montón de tierra y hojas en el centro, como nido. No entramos. Por protocolo, primero evaluamos riesgos. El zumbido parecía crecer cuando la luz tocaba el interior, como si el lugar respondiera. La ingeniera decidió que acamparíamos cerca para hacer levantamientos al amanecer. Estábamos cansados y también, siendo honestos, curiosos. Montamos las casas de campaña a unos 40 metros. El atardecer fue rápido, casi violento. La selva se cerró de golpe, y la luz se volvió morada, espesa. Fue entonces que notamos la primera rareza. El silencio. No un silencio de esos bonitos de postal. Number. Era un silencio de vacío. Ni grillos, ni monos, ni aves. Hasta el viento parecía quedarse afuera. En la guardia de las 23 horas me tocó con Reyes, un cabo de Veracruz que siempre trae chistes a la lengua. Esa noche, no dijo ninguno. Tenía la mandíbula apretada. Yo revisaba el perímetro cuando escuché el primer aleteo. No era un aleteo normal, con esa ligereza de mariposa grande que tienen los murciélagos de por allá. Sonó pesado, como si alguien agitara una tela húmeda. Miré a Reyes. Él ya estaba mirando a la torre. Le hice señas para mantener posición, y apunté la linterna hacia la entrada. Se movió algo adentro, como si la oscuridad se doblara. Y entonces salieron. Miles. Una nube negra, compacta, que chocó con la luz, y se abrió como humo golpeando una pared. Sentí el aire cargarse. Un olor agrio, amoniacado, que te hace arder la nariz. Los animales pasaron tan cerca que sentí el roce en las mejillas, pequeñas garras raspando sin clavarse. Reyes se cubrió la cara y agachó la cabeza. Son murciélagos, dije, para convencerme a mí mismo. Pero había un detalle que no encajaba: sus ojos. Cuando la linterna les pegaba de frente, los puntos rojos brillaban a la vez, no como reflejos sueltos. Era un patrón, casi una formación. Daban vueltas sin chocarse, giraban sobre nosotros, y de pronto se recolocaban, como si obedecieran a una orden que no escuchábamos.
Alguien del campamento gritó: «¡Apaguen esa luz!». La nube se elevó y se acomodó en espiral alrededor de la torre. En la parte alta, en lo que quedaba del tercer nivel, se dibujó una silueta contra el poco cielo que asomaba. Al principio pensé que era un muro roto, luego respiró, se ensanchó y abrió algo que, a la distancia, me pareció una capa. Después entendí que eran alas, pero no las de un animal que conozca. Eran demasiado largas, con bordes que parecían dedos extendidos. La figura nos miró. ¿Cómo lo sé? Porque ese momento se me metió en el cuerpo. Sentí un tirón en el estómago, como cuando te vas de espaldas en una silla. El sonido vino a continuación. No fue un grito, no fue rugido. Fue una nota única, profunda, metálica, como si alguien raspase el interior de una campana gigantesca. La vibración me atravesó la cabeza. Noté al instante el sabor a hierro en la boca. Me toqué la oreja, tenía la yema húmeda. Reyes soltó un insulto cortado y se llevó la mano al oído también. «Atrás», ordené. «No disparen», pensé, «no disparen». Pero siempre hay alguien que entra en pánico. A mi derecha tronó un tiro. La nube se desarmó un segundo, y luego cayó sobre nosotros como una lluvia viva. La carpa de los civiles se sacudió. Escuché cosas que se rompían y un «midrón», dicho con rabia infantil. Corrimos hacia el centro del campamento, tratando de cubrir a los ingenieros. Entre el ruido de alas y el olor ácido, oí otro sonido, bajito, como piedritas rodando en la torre. La figura seguía arriba. No se movía. Solo nos miraba. La noche se volvió larga. A ratos los animales nos rodeaban y a ratos se perdían en la copa de los árboles. Pero el silencio de fondo no volvió. Todo era esa vibración invisible que te apretaba la cabeza. Cuando amaneció, la nube se disolvió de golpe. La luz rosada apenas tocó la torre y los últimos murciélagos se metieron por grietas que no habíamos visto. Quedamos de pie, con el campamento hecho un desastre, cuerdas por el suelo, lonas rasgadas, el dron de Román pisoteado. La ingeniera, pálida y con los ojos inyectados, dijo que necesitaban levantar al menos unos puntos de referencia. El alto mando se molestaría si regresábamos sin datos. Todos sabíamos que era mala idea, pero tampoco podíamos cargar a cuestas la burla de los soldados que le tuvieron miedo a unos animalitos. Así que decidimos acercarnos de día, rápido, con seguridad. Entramos a la torre 3 de nosotros. Yo, Reyes y Román, que insistió en sacar fotos para el informe. El interior estaba fresco, con ese frío que no viene del clima sino de la piedra vieja. El piso central era un revoltijo de tierra, hojas y guano seco que crujía bajo las botas. Las paredes mostraban marcas, no eran pinturas, eran raspones, líneas cruzadas, golpes repetidos en los mismos puntos, como si alguien hubiera intentado afilar algo contra la roca una y otra vez. En ciertos lugares, la piedra se veía pulida, como espejada. Me inclinaba a tocarlas y sentí un latido en la yema de los dedos, como si la vibración de la noche anterior se hubiera quedado ahí. 5 minutos y nos vamos, dije. Román asentía con la cámara ya levantada. Fue él quien se acercó a una abertura en el suelo, una especie de boca redonda cubierta a medias por ramas secas. Apunté la luz. Se veía un hueco profundo, tal vez una conexión con una caverna. Desde abajo subía aire frío, con olor a tierra mojada y algo más, difícil de describir, como sangre vieja. «No te asomes tanto», le dije. Él, terco, se inclinó un poco más y las ramas cedieron. Alcancé a agarrarlo de la mochila, y Reyes lo sujetó del cinturón. Quedó colgando, con las piernas pateando el vacío. La cámara se le fue de las manos y la escuchamos rebotar contra piedra, cada golpe más lejos. Lo sacamos de un jalón y caímos los 3 sentados, respirando como si hubiéramos corrido kilómetros. Desde el hueco subió un aire diferente, cálido, y con él un ruido suave, casi un ronroneo. No era un animal grande moviéndose, era otra cosa, un conjunto. Como si cientos de pechos inhalaran a la vez. «Vámonos ya», dije, sin disimular la urgencia. No hicimos más preguntas, nos levantamos, salimos en fila, y al cruzar la entrada, el sol me pegó en la cara como una bofetada. Afuera, el resto del equipo nos miraba con caras de funeral. La ingeniera solo preguntó, «¿Algo útil?» Y yo, «Sí, que no hay que estar aquí». Ella respiró hondo, apretó los labios y dijo lo que ninguno quería oír. «Necesito coordenadas precisas, solo eso, 5 puntos, y nos vamos». No quería dejarla entrar, era mi responsabilidad mantenerla viva,
Al final hicimos un arreglo. Ella se quedaría afuera con GPS y nosotros marcaríamos puntos visibles alrededor de la torre. Nos distribuimos. Reyes rodeó por la izquierda. Yo me quedé frente a la entrada. Otro soldado, Pérez, tomó el lado del barranco, que era el más peligroso por el terreno quebrado. Fue entonces que noté algo en lo alto. Una sombra donde antes no había sombra. Llevé la mano al fusil por instinto. La figura estaba de nuevo en la parte superior, quieta, como si hubiera crecido de la piedra. El sol ya estaba alto, y sin embargo, la podía ver nítida. No era humana en el sentido estricto. El torso parecía de hombre, sí, ancho de hombros, largo de brazos. Pero las extremidades terminaban en prolongaciones membranosas, y la cabeza. No quiero inventar rasgos. Lo que vi fue una forma alargada, sin cabello, con un remate como de cuerno bajo la nuca, un pliegue o espolón, no lo sé. Lo que sí sé es que me miraba, y de pronto, todo el alrededor se volvió una quietud imposible. Reyes, dije por la radio, regresa, ya. No contestó. Repetí la orden, nada. Pérez, responde. Silencio. La ingeniera me miraba buscando en mi cara algo que no podía ver desde su posición. ¿Qué ocurre?, alcanzó a decir. Me llevé el dedo a la boca para pedir silencio y di 2 pasos hacia atrás, sin girar. La figura abrió las alas despacio, como alguien que estira los brazos al despertar. La membrana se tensó y dejó pasar la luz en vetas estrelladas. Y entonces el sonido. El mismo. La nota que parece hecha de metal y hueso. El estómago se me volteó. En la periferia, las hojas vibraron, los toldos se movieron, y de la abertura del piso salió un soplo caliente que olía a hierro. ¡Reyes! Esta vez no fue por radio. Grité. Hubo un movimiento a mi izquierda. Lo vi tropezar con una raíz y rodar sobre la hojarasca, con las manos en las orejas y la cara roja. Le corría sangre por el cuello. Me lancé a ayudarlo. No escucho, decía, sin escuchar su propia voz. Lo arrastré hacia el claro con la ingeniera corriendo detrás de nosotros. Pérez apareció por el lado del barranco con la misma cara de dolor, tambaleándose. Por encima, la sombra no nos quitaba la vista. No sé en qué momento jalé a todos hacia el camino de salida. Solo recuerdo haber dicho, «Nos vamos», con una voz que no parecía mía. Nadie protestó, ni la ingeniera. Dejamos cosas tiradas, cantimploras, una bolsa con herramientas, el estuche vacío del dron. Cruzamos la zona de lianas y troncos caídos, y no paramos hasta que la torre quedó cubierta por la selva. El sonido, sin embargo, se nos pegó como una fiebre que no baja. El regreso fue lento y silencioso. Reyes y Pérez caminaban como en resaca, con pañuelos apretados en las orejas. Román no dijo una palabra en horas, y cuando por fin habló, fue para preguntar por su cámara. Le dije que si tenía suerte, no se había roto. Era mentira. Yo sabía que se había hecho pedazos allá abajo, multiplicando el eco de cada golpe. Ya en la base, el médico nos revisó. Barotrauma leve, dijo, como si eso explicara ese cansancio que traíamos clavado en los huesos. Nos mandaron gotas, reposo y reporte. Ahí empezó el otro ruido. El burocrático. Lo que viviste y lo que puedes decir no siempre coinciden. En el informe se asentó colonia de quirópteros y efectos auditivos por ultrasonido. No iba a discutir. Escogí mis palabras, firmé, y me fui a dormir con un algodón en cada oído. Por la noche desperté sobresaltado con la sensación de que alguien me había soplado en la nuca. No había nadie, claro. Pero el cuarto olía a humedad de cueva. La expedición quedó cancelada. No volvimos. No hubo segundas oportunidades, ni refuerzos, ni un vamos con equipo de bioespeleología. Nada. El alto mando decidió que la ruta se rediseñaría por otra zona, menos conflictiva. A nadie le pareció raro. Y si a alguien le pareció, se guardó su opinión. En este trabajo aprendes a leer las señales que no vienen por radio. A veces me preguntan si era un animal, si era un hombre disfrazado, si fue el miedo y el sueño haciéndonos ver cosas. Yo ya no discuto. Digo lo que vi. Vi una torre que no sonaba a ruina sino a nido. Vi una nube de animales que no volaban como enjambres sino como tropa. Vi una figura que no necesitó moverse para desplazarnos. Y escuché un sonido que parecía dirigirse más a la piedra que a nosotros, como si lo importante fuera ordenar la casa y no asustar a los intrusos. ¿Por qué lo cuento? Porque hay gente que mira el mapa y piensa que todo se puede medir, cortar y pavimentar. Y número. Hay lugares que no quieren ser abiertos. Lugares que respiran,
En la selva, eso se siente en la piel. Uno aprende a reconocer cuando un árbol está sano y cuando la tierra te pide que la dejes quieta. Esa torre no estaba abandonada, tenía dueño. Y ese dueño no era una colonia de murciélagos cualquiera. Si alguien mira este video buscando el origen de la leyenda, que tome esto como punto de partida. No comenzó con el primer campesino que la contó al fogón, ni con el primer aventurero que subió su foto a la red. Empezó cuando alguien levantó esa piedra sobre piedra y algo decidió habitarla. Yo solo pasé a interrumpir. Mi consejo es sencillo y va con respeto. Si alguna noche andas por esas cañadas y escuchas que el monte se queda sin voces, no te hagas el valiente. No te acerques a la construcción que parece esperar. No alces la luz hacia la entrada. No grites para ver qué sale. La selva tiene reglas, y las reglas no piden tu opinión. Si quieres llegar a viejo, aprende a leer el silencio. Y si alguna vez ves una sombra que despliega alas más grandes que la razón, no te pongas a explicarla. Camina. De preferencia rápido. Y no vuelvas. Yo no pienso desobedecer esa última parte. Guardián del Cañón. Soy el sargento mayor Luis Domínguez, 37 años, 16 en el ejército. El video que van a ver, si es que se animan a verlo completo, se llama Guardián del Cañón. El origen de esa leyenda no lo saqué de un blog ni de la sobremesa de la cantina. Me tocó vivirlo en la sierra de Oaxaca, en un corte de la montaña, donde el sol casi no pega, y todo lo que dices regresa en forma de eco, pero cambiado, como si otra boca lo repitiera a su modo. A ese paso le decíamos la garganta, y con razón. El cerro entero parecía apretar. Entramos 6, contándome. 2 radios, un guía civil que no duró ni una jornada, y mochilas con lo justo: agua, raciones, botiquín, municiones. La orden era simple en papel: asegurar el sendero que cruza el cañón, porque había reportes de contrabando de armas y pastillas. Nada heroico. Nada que contara en la mesa familiar. Puras horas de caminar con el fusil pegado al pecho, respirando hondo para que el ruido no se escuchara a kilómetros. Ah, y los insectos, como lluvia con alas, chocando contra la cara y el cuello. A la media hora ya olíamos a repelente, barro y metal caliente. Desde el primer paso se notaba raro. No era miedo todavía, era otra cosa. Una sensación de estar entrando a una casa donde no te invitaron. Las paredes del cañón eran altísimas, tapizadas de raíces y lianas. La luz caía en líneas flacas, como si la estuvieran filtrando con un colador. No corría viento, ni una hoja se movía. Cada vez que uno tosía, el sonido rebotaba en capas, y jurabas que alguien allá atrás imitaba la tos con un segundo de atraso. Nadie lo dijo, pero todos lo notamos. Esa noche nos acomodamos en un rellano de piedra. No prendimos fuego. La humedad hacía que el encendedor sonara inútil. El cabo Zúñiga, un tipo rudo que no presume de nada, se quedó mirando hacia arriba, hacia el borde de la pared. Dijo, sin levantar la voz: ahí hay alguien parado. Nos reímos flojo, por compromiso, hasta que siguió: está grande, muy grande. Le apuntamos todos con la luz roja de las linternas. Nada. Solo el borde recortado contra el cielo, un pedazo chico de estrellas. Ya te pegó el cansancio, cabo, le dije. Me miró como niño al que no le crees. Se movió. Al día siguiente, sin café ni bromas, reiniciamos la marcha. Yo iba adelante con el teniente Ramos, ojos al frente. El suelo crujía con un sonido que no conocía, como si camináramos sobre vidrio muy delgado. A media mañana escuché algo que primero tomé por la corriente de un río, pero no había río. Era un rumor de piedras rodando, distante, continuo, y de golpe se paró. Luego, otra vez, como si alguien nos avisara que está ahí, subiendo y bajando por las paredes. El guía civil, un señor flaco de Cuicatlán, se detuvo en seco y dijo que hasta aquí llegaba, que tenía familia. No nos pidió permiso para regresarse. Dio la vuelta y se largó. Lo vimos irse con ese paso rápido del que sabe que ya tardó. El calor pegaba por abajo, como si el piso tuviera fiebre. Me apreté la correa del casco y seguí. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, y no había dormido poco ni andaba alucinando. En la repisa de roca, a más de 20 metros, estaba ese alguien. Digo alguien por ponerle un nombre.
Medía más de 3 metros, eso estoy seguro. Tenía el cuerpo como de estatua sin terminar, bloques toscos, hombros desproporcionados, y un rostro que no era un rostro, eran planos, aristas, y unas cuencas muy honda, como si la piedra se hubiera hundido hacia adentro. Lo miré apenas un segundo porque la nuca me ardió de golpe. Parpadeé y ya no estaba, se los juro. Desapareció en seco, sin sonido, sin polvo cayendo. Dejé de caminar. ¿Lo vieron?, pregunté. 2 dijeron que sí. 1, que no. El más joven, que mejor no habláramos de eso. La tarde nos cayó encima como cobija mojada. Decidimos no avanzar de noche. El camino estrecho tenía tramos donde un resbalón te mandaba al fondo, y allá se veía oscuro como un pozo. Comer fue un acto mecánico. Nadie platicó de casa ni de fútbol. Zúñiga, que suele sacar chistes de cualquier cosa, nomás estaba pendiente del borde. No lo mires tanto, le dije. Si quiere, se va a dejar ver. Me quedó sonando lo que dije, como si no lo hubiera dicho yo. En la madrugada llegó el ruido fuerte. No era trueno ni tiro. Fue como si algo enorme caminara sobre grava, pero no en el piso del cañón. Arriba, a los lados, por todas partes. El cañón vibraba. La lona de mi mochila tembló sola, sin que yo la tocara. El teniente hizo seña de silencio, como si eso sirviera de algo. El ruido daba vueltas, subía, bajaba. Cuando parecía que se acercaba, apuntábamos con las linternas. Nada. Solo piedra, musgo, raíces. Y, de cuando en cuando, ese gruñido grave, no animal, no humano, que parecía salir de dentro de la roca. Zúñiga disparó al aire sin permiso. Le grité que bajara el arma. Nadie lo reprendió. Todos queríamos hacer lo mismo. Dormimos poco o nada. A la mañana siguiente teníamos esa mirada que traen los que amanecen en la sala de urgencias. Ojos encendidos, piel apagada. Tomamos la decisión que cualquier sensato hubiera tomado. Evacuación. El mapa indicaba una vereda lateral que subía hacia el lomo del cerro, más corta, pero más inclinada. «Nos vamos por ahí», dijo el teniente. Nadie debatió. Empaquetamos apurados, cuidando no dejar nada. Una lata olvidada, allá, parece una falta de respeto. Así lo sentí. La vereda era un zarpazo en la montaña, puro cascajo suelto. Nos pegamos a la pared y subimos en fila. Yo iba tercero. El sol, por fin, se dejó ver en una franja pálida. Sentí un poco de alivio. Allá arriba, pensé, será menos pesado. Fue entonces que lo vimos de cerca. Estaba a menos de 15 metros, parado en una cornisa que no entendíamos cómo aguantaba ese peso. Digo, parado, por usar una palabra conocida. En realidad estaba como encajado, clavado en la roca. No hizo gesto, no respiró. Solamente estaba. Y los ojos, no eran ojos, eran 2 huecos negros con un brillo rojo muy tenue adentro, como brasas que ya casi se apagan y de pronto toman aire. Nadie gritó, nadie corrió. Tampoco disparamos. Era como ver una iglesia vieja en medio de la nada. Te pone de rodillas sin que te des cuenta. Ese silencio duró segundos, pero mi cuerpo lo recuerda como minutos largos. Escuché mi pulso en los oídos. Sentí la lengua seca, pegada al paladar. El tiempo se estiró. El guardián, porque eso era, un guardián no nos atacó. Solo nos miró. Y no era una mirada de animal protegiendo crías. No. Era una mirada antigua, recia, de quien cuida lo que no tiene nombre. Me entró un frío que no venía del clima. Pensé en mis hijos. Pensé en la estupidez que hacemos a veces, creyendo que cada vereda es una calle más del pueblo. Retrocedimos un paso, despacio. Otro. El cascajo hacía ese ruido fino de vidrio rompiéndose. Nadie resbaló. El teniente bajó el arma. Yo hice lo mismo. No hablamos. Hubo un momento en que, sin saber por qué, todos inclinamos un poco la cabeza. No fue un saludo. Fue una manera de decir, entendemos. Y seguimos. El guardián no se movió. Cuando pasamos de su altura, el rumor de piedras rodando volvió, esta vez detrás de nosotros, como si nos acompañara a la salida, no para ayudarnos, sino para asegurarse de que nos fuéramos. Arriba, en el lomo del cerro, el aire corría y el sol quemaba. El mundo volvió a ser el mismo por un rato. Mariposas, olor a pino caliente, pájaros ruidosos. Caminamos sin parar hasta llegar a un claro por donde se podía pedir extracción. Ahí sí hablamos. Los más jóvenes sacaron la risa nerviosa, esa que te sale cuando estás a salvo. Zúñiga fumó sin decir nada.
Yo me senté sobre mi mochila, me quité el casco y, por primera vez en mucho tiempo, recé. No por miedo, sino por respeto. Eso que estaba allá abajo no era un fenómeno, tampoco un mito, era una presencia, y había quedado clarísimo que ese paso no nos pertenece. El informe oficial, el que leyeron mis superiores, dice: actividad de grupos armados no confirmada, stronghold no localizado, terreno inestable. Se recomienda cerrar el sendero al tránsito y establecer vigilancia por aire. Las palabras que usamos cuando no sabemos qué decir. Lo que yo quería escribir, lo que escribo ahora porque sé que hay quien entiende, es otra cosa. Hay lugares que están ocupados por algo más viejo que nosotros. No vayan a pedir permiso, no lo necesitan. Vayan con cuidado o no vayan. El video, por si se lo preguntan, captura poco. La cámara del casco solo agarró fragmentos. Polvo vibrando sin viento. Rocas que duran un segundo en equilibrio y luego caen solas. Sombras que se alargan donde no deberían. Y un momento breve, brevísimo, en que el borde de la cornisa parece tomar forma de hombros. Si lo pausas, se ve el hueco de una cuenca, y dentro un puntito rojo. No hay más. Algunos dirán que es edición, que son trucos. Yo ya no discuto. La gente cree lo que quiere para poder dormir. Está bien. Al regresar a base tardé en dormir varios días. Te queda una costumbre extraña. Mirar los marcos de las puertas, los bordes de los edificios, los cortes de sombra en las paredes. Uno se vuelve atento a lo que aparece en los límites. Hay una lógica en eso. El guardián no estaba en el centro del camino, sino en los filos, donde empieza la caída. Desde entonces, cada vez que me toca patrullar cañadas o túneles verdes de selva, hago lo mismo. Aviso que no tiremos basura, que no gritemos, que no juguemos a ver quién es más fuerte. No es superstición, es etiqueta. Con el tiempo supe que los viejos del pueblo evitan esa garganta, no por narcos, sino por el señor de piedra. No le prenden velas, no le hacen fiesta. No más no pasan. Cuando la gente aprende a rodear un lugar sin que nadie le dé orden, por algo es. Y si alguien insiste en atravesarlo, lo dejan ir, y luego dicen, Dios lo acompañe. Como quien suelta un barco sin motor. A veces pienso que los mapas deberían marcar esas zonas con otro color, uno que diga, aquí no aplica tu sentido común. Muchos me han pedido detalles, coordenadas, nombres, cómo reconocerlo. No los doy. Si tienes curiosidad de verdad, ese tipo de curiosidad te lleva solo. Si andas buscando espectáculo, mejor mira el video, que ya es suficiente. Lo que puedo decir es simple, el guardián no busca pelea, tampoco tolera que le falten al respeto, no avisa 2 veces. No entiendo su origen, he escuchado versiones, que es una escultura antigua que cobró vida, que es la montaña cuando se cansa del hombre, que es un espíritu puesto ahí antes de que hubiera caminos, tal vez todo junto, tal vez nada. Para mí, basta con saber que está. A veces, en la madrugada, cuando el sueño no llega, recuerdo ese brillo rojo adentro de la piedra. No era fuego, era algo más triste y más serio, como si dentro hubiera un corazón que late cada 1000 años. Me tranquiliza pensar que sigue allá, haciendo su trabajo, vigilando lo que le tocó vigilar. Hay consuelos raros en esta chamba. Si después de escuchar esto piensan ir a la sierra a buscar la garganta, solo les diré esto. Respeten. No silben, no griten, no rayen su nombre en la roca, no dejen latas. Si sienten que el aire cambia, y los oídos se tapan como cuando el avión baja, regresen. Si el suelo cruje como vidrio bajo sus botas, regresen. Y si, al alzar la vista, ven 2 huecos oscuros con un brillo muy tenue adentro, no hagan el tonto. Bajen el arma, bajen la cabeza, den la vuelta. Hay caminos que se dejan cruzar, y hay caminos que están tomados. No todo en la selva es del hombre. Algunos lugares ya tienen dueño, y conviene no despertar su vigilancia. Yo ya aprendí. Ustedes, ojalá, no tengan que aprenderlo igual. Anciano del Barranco. Soy el soldado de primera Tomás Rivera, tengo 24 años y apenas 3 en el ejército. Esto pasó en la carretera que va de San Juan del Río a Tequisquiapan, en Querétaro. No es selva, pero de noche el monte se cierra como si lo fuera. Arbustos apretados, encinos torcidos, pedazos de ladera mordidos por el agua. Hay tramos en los que la cinta asfáltica parece colgada a un costado del vacío. Cuando sopla el viento, el sonido se mete por debajo del chaleco, y te cala hasta los codos. Aquella noche escoltábamos un camión con víveres. Íbamos sin prisa, la niebla pegada al parabrisas como una sábana húmeda. La visibilidad era una broma,
2, 3 metros a lo mucho. El capitán viajaba en la cabina delantera, yo iba atrás, asomado a la caja, con la linterna sujeta al fusil y los lentes empañados. El motor retumbaba en el estómago, cada curva obligaba a aferrarse con las uñas a la barandilla. El alto fue brusco. La camioneta delantera frenó, y los stops se encendieron de rojo muerto. Me golpeé la rodilla con el costado de la caja y alcancé a escuchar el chasquido del capitán, pidiendo calma por radio. Abajo, en plena línea amarilla, había una silueta. Un hombre encorvado, apoyado en un palo, la mano levantada a la altura de la cara. No se movía. Ni un paso adelante, ni un paso atrás. Bajamos con procedimiento. 2 a la izquierda, 2 a la derecha, voces bajas, seguros puestos, linternas barridas en abanico. El asfalto estaba resbaloso, sentí el agua meterse por la bota y el calcetín se me pegó al talón. Cuando le dimos luz de frente al viejo, hubo algo que no me cuadró. Tenía la piel como papel, de esa que se rompe con mirarla, y los ojos completamente blancos. No grises, blancos. Busqué su sombra, puro reflejo de entrenamiento, y no estaba. El cuerpo dibujado en luz, y detrás, nada. «Buenas noches, señor», dijo el capitán, con ese tono que usa cuando no quiere asustar. «¿Está usted bien? ¿Necesita ayuda?» El anciano abrió la boca de a poco, como si tuviera óxido en las bisagras. La voz salió hueca, profunda, con un eco raro que no correspondía al aire libre. «No pasen». Fue un murmullo, pero lo oímos todos. En ese mismo segundo, allá atrás, del lado del barranco, sonó el primer golpe, piedra contra piedra, luego otro, y otro. Giré la linterna hacia el vacío y vi, apenas, el borde de la carpeta asfáltica, ceder como galleta mojada. El viento cambió de dirección, y nos aventó la humedad a la cara. El capitán gritó, «¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás!», y el chofer metió reversa con torpeza, rechinando. Sentí el piso vibrar, un zumbido bajo que subía por las pantorrillas, y vimos desprenderse un pedazo completo de carretera, un mordisco negro que desapareció hacia abajo con un rugido de piedras. Si hubiéramos avanzado 2 metros más, nos íbamos con todo y caja. El capitán quiso agradecer. Dimos vuelta a las linternas, pero el viejo ya no estaba. La carretera vacía, el vapor de nuestra respiración saliendo en bocanadas, y en el acotamiento, un bastón clavado en la tierra. Parecía una rama sin gracia, nudosa, pero enterrada hasta lo imposible. Entre dos tratamos de sacarla y nada, ni se movió. El capitán ordenó dejarla ahí. Luego avisamos a Caminos, dijo, con la voz todavía apretada. Reanudamos la marcha. Nadie habló durante varios kilómetros. El chofer llevaba los dedos tan tensos en el volante, que los nudillos parecían yeso. Yo me acomodé como pude, con la bota chorreando y un latido en la rodilla. Intenté bromear con el de al lado, que si el señor era geólogo o brujo, pero la risa no salió. En el espejo retrovisor, el capitán miraba hacia atrás de vez en cuando, como si esperara ver algo persiguiéndonos por la cinta. Entregamos los víveres y regresamos de madrugada, con la niebla más baja y el aire menos ventoso. Íbamos cansados. Cuando pasamos por el kilómetro marcado con una malla rota y una señal ladeada, el bastón seguía clavado donde lo dejamos. Brillaba húmedo bajo la luz de la luna, como si sudara. Le eché el ojo por pura terquedad. 1 metro más adelante, sobre el asfalto, vimos algo que nos heló, una serie de huellas descalzas que iban de la línea amarilla hacia el barranco, y se perdían justo en el borde nuevo, donde la carretera se había cortado. No habían sido nuestros pasos, eran pies viejos, delgados, marcados con una especie de callo en el talón. Nos detuvimos otra vez, pero el capitán ordenó no bajar. «Ya estuvo», dijo, «no nos vamos a pasar la noche jugando con sombras». Al día siguiente, el destacamento local nos pidió reforzar ese mismo tramo. Caminos había cerrado el carril con conos y cinta plástica, y un ingeniero hablaba de suelos saturados, de filtraciones, de lodo. A nosotros nos pusieron a controlar el paso de los carros, a avisar de la desviación. Por aburrimiento o por nervios, me acerqué al de Protección Civil, un señor moreno con ojeras que olía a café. ¿Y el señor que detuvo el convoy?, le pregunté, como midiéndole el agua a los tamales. «¿Cuál señor?», le conté, sin adornar. Me escuchó serio, masticando las palabras. Cuando terminé, soltó aire por la nariz, como quien ya ha oído lo mismo. «Aquí se han ido varios», dijo. «Curvas, lluvia, gente que no calcula. De vez en cuando, alguien dice haber visto a un viejo parado.
o que escuchó el golpeteo de un palo antes de la caída. A mi primo lo sacamos de un Jetta hace 2 años. El chofer juró que alguien le avisó que se orillara. Nadie lo vio más que él. No insistí. El capitán nos formó para relevo. Al entrar la noche, la niebla volvió a bajar del cerro, y el carril cerrado quedó como una boca abierta. El viento arrastraba olor a tierra mojada y a pasto aplastado. A ratos se escuchaba el chocar de piedras sueltas en el fondo del barranco, como si algo caminara por allí, sin prisa. Estábamos 2 en el retén y 2 en la camioneta. Me tocó el turno de las 2 a las 4. El otro, el cabo Ríos, se envolvió la bufanda hasta las orejas y sacó un termo de café. A la media hora, vino el primer sonido. Tac, tac, tac. No eran pasos. Era el golpe seco de un palo sobre el asfalto. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. El cabo me miró de reojo, y yo me separé un poco de la patrulla, la linterna baja, el dedo flojo en el gatillo. El golpe se repitió a nuestra espalda, del lado donde empezaba el acotamiento roto. Giramos a la vez. Nada. Solo vapor y la cinta plástica moviéndose. ¿Lo escuchaste?, me dijo Ríos, sin querer preguntar de más. Sí. No avanzamos. No por valentía, sino porque el cuerpo no quiso. Conozco la sensación. Es como si el aire se pusiera más espeso y te abrazara de los tobillos hacia arriba. El golpe sonó una tercera vez, ahora delante de nosotros, donde antes no había nada. Apunté a la bruma y vi, por un segundo, 2 relámpagos lechosos. Los ojos, los mismos. Inmóviles. No parpadeaban. El cabo levantó la mano como para tocar mi hombro y se arrepintió a medio camino. En el mismo instante, vino una ráfaga fuerte de viento y oímos caer piedras otra vez. No grandes. Piedritas, como si alguien las tirara a propósito para llamar la atención. No pasen, dijo la voz, más clara que la primera vez, desde el mismo aire. Las 4 de la mañana tardaron años en llegar. Cuando amaneció, la niebla se abrió como telón. La cinta plástica estaba más floja, el cono más cercano, tirado. El bastón seguía clavado en su sitio, pero ahora tenía amarrado un lazo rojo, como los que usan las abuelas para salación. Nadie se adjudicó el nudo. La tercera noche fue peor. Nos mandaron con un topógrafo a revisar un camino alterno. El hombre era seco, de pocas palabras, bigote tieso. Cargaba un trípode y un aparato que parecía telescopio. Íbamos por la terracería paralela a la carretera, cuando el cielo cambió de humor. Se apagó a mitad de tarde, de esos apagones que no avisan. El topógrafo sugirió volver. El capitán aceptó sin discutir. En el retorno, a unos 200 metros del punto del derrumbe, algo cruzó de derecha a izquierda. Lo juro. No fue un coyote, no fue un perro. Era bajo y delgado, y a pesar de eso, el peso de sus pasos se sintió en la tierra. El chofer frenó. El topógrafo levantó el trípode como si fuera lanza. El capitán bajó la ventanilla y preguntó quién andaba ahí. Nadie contestó. Lo único que llegó fue un olor a tierra muy vieja, como cuando uno abre un cuarto que lleva cerrado años. «Avanza», ordenó el capitán. El camino nos escupió de vuelta a la cinta asfaltada y, de golpe, emergió de la bruma el mismo perfil encorvado. Cruzó a 2 metros del cofre, el bastón marcando el ritmo en el suelo. Tac, tac, tac. Nos miró de lado, sin vernos. Pasó de largo, directo al vacío que ya conocíamos. El chofer pisó el freno con un pie y el acelerador con el otro. Yo quise abrir la puerta. El capitán me detuvo con una mano. Fue un segundo de estupidez, la necesidad animal de correr hacia lo que sabes que no debes tocar. Cuando por fin me bajé, no había nadie. Solo huellas frescas, de planta estrecha y dedos huesudos, marcadas en la capa húmeda de polvo. Saqué el celular para tomar una foto. La pantalla se quedó negra, como si no tuviera batería, aunque la tenía al 70%. Lo guardé. El topógrafo, pálido, juró que, durante un instante, su aparato marcó un eco imposible, un rebote sin superficies. Como si midiera distancia contra el aire, dijo, y luego se calló porque se dio cuenta de lo raro que sonaba. Perdimos la cuenta de cuántas veces escuchamos el golpe del bastón esa semana. A veces venía con viento, a veces, con un silencio exagerado, el tipo de silencio que da miedo porque corta de tajo el ruido de grillos y hojas. Una madrugada, con la luna chiquita trepada, sobre el cerro, vi al bastón clavado brillar de nuevo. Me acerqué despacio. El tronco tenía marcas, muescas alineadas a diferentes alturas,
como si alguien hubiera ido anotando años con una navaja. No quise contarlas. Solo toqué la madera. Estaba fría, pero no mojada. Al jalarla, otra vez, nada. Era como si sus raíces fueran más largas que el cerro. Los traileros empezaron a parar y a preguntar. Un señor gordo con camiseta blanca nos contó que, de joven, ya había escuchado de un viejito que se aparece para avisar. Otro dijo que no, que más bien espantaba a los curiosos para que se cayeran. El de Protección Civil negó con la cabeza. Si espantara, ya nos habría tirado a todos. Un taxista dejó veladoras en el acotamiento. Al otro día, estaban apagadas y en distinto lugar. Nadie se adjudicó haberlas movido. Una noche, por necio, salí solo a dar una vuelta por el tramo cerrado. Llevaba radio, linterna chica, chaleco. Caminé junto a la barrera de plástico, el monte a la izquierda, el vacío a la derecha. El oído se acostumbra y empieza a encontrar capas. El goteo de una rama, el crujido de un insecto grande, la vibración grave del puente que queda kilómetros más allá. Yo iba contando pasos porque eso me calma. Cuando puse el 32, lo escuché. El bastón, una vez, bien claro, justo detrás de mí. No giré. Seguí con el 33. Otra vez. Tac. El cuello me ardía. Dije, en voz normal, para mí. Ya entendí. El aire cambió, pero no de dirección, de temperatura. Se puso más frío en un parche al nivel de mi cintura, como si hubiera atravesado una cortina. Por puro reflejo, extendí la mano izquierda y toqué el vacío. No había barandal. Me vi en tercera persona, yo, un soldado tonto con la mano estirada hacia el nada, la linterna apuntando al suelo, el pie medio colgando. Entonces, en el borde, un reflejo mínimo me llamó la vista. Una moneda vieja, opaca, apoyada sobre el asfalto, al borde del derrumbe. Era una moneda de 20 con el centro gastado. La recogí pensando en lo obvio. Alguien la dejó como ofrenda. Cuando la tuve en la palma, se me durmieron los dedos. Apreté. El radio crujió y escupió estática. El capitán preguntó dónde andaba yo. Volví sin responder y guardé la moneda, no sé por qué. No me la quedé mucho. Al amanecer, se la llevé a un señor de un puesto de jugos en Tequisquiapan, que según dicen, sabe de cosas. La tocó con cuidado, como si quemara, y dijo: no es para ti, regresa lo que no es tuyo. La devolví esa misma tarde. La dejé donde la encontré, con una disculpa torpe que solo escuché yo. Cuando me levanté, el bastón clavado parecía un poco más inclinado hacia la carretera, como un árbol que se asoma. La última noche de guardia me tocó cerrar el tramo con otro elemento salgado. Lloviznaba. Los carros pasaban de un lado con luces bajas, obedientes. En la radio se escuchó el reporte de un accidente más adelante, nada grave. A las 3:10, el golpe del bastón sonó con una claridad que no habíamos tenido. Un compás firme, más rápido, como si el viejo, o lo que fuera, estuviera apurado. Miré al capitán. Él no dudó. Cierren todo. Ya. Corrimos los conos, atravesamos la patrulla, bajamos la barrera. Tardamos lo que tarda una respiración larga. A las 3:12, el carril que íbamos a abrir se hundió en cámara lenta, como masa que se colapsa en el centro. Fue un hundimiento limpio, sin explosión ni trueno, solo el llanto de asfalto partiéndose. El vacío quedó un poco más cerca de nosotros. No sé qué era ese anciano. No sé si decirle espíritu, aviso o costumbre del cerro. Lo que sí sé es que nos salvó 2 veces. Y sé otra cosa. No todos los avisos vienen con luces y sirenas. A veces son una voz que suena como desde adentro de una cueva. A veces son 3 golpes secos que parecen nada, hasta que dejan de sonar. He aprendido a no discutir con lo que no entiendo. Si ven a alguien parado en medio del camino, a esa hora en la que el frío se mete bajo el chaleco, y la niebla camina como gente, bájenle. No lo ignoren por valientes ni por cansados. Uno puede elegir seguir de frente, sí. Pero hay noches en las que esa decisión se paga con el barranco completo, abriéndose bajo las llantas. Cada que me toca volver por ese tramo, giro el cuello y busco el bastón. Ahí sigue, clavado en el acotamiento, inclinado un poco hacia la carretera, con las muescas de los años marcadas como calendario. No intento sacarlo. Ya no. Paso en silencio, con la vista hacia adelante y la mano firme en el fusil, y le dejo, en pensamiento, un gracias, que no me atrevo a decir en voz alta. Por si vuelve a hacer falta, por si a alguien se le ocurre no creer, porque, en lugares así, la última decisión que tenemos es escuchar o no escuchar. Y yo,
Después de lo que vi, prefiero escuchar. Niebla de El Espinal. Soy el cabo primero Rodrigo Guzmán, 28 años, 9 en el servicio, y todavía me sudan las manos cuando alguien menciona el tramo entre El Espinal y Juchitán. No es cuento para espantar reclutas. A nosotros nos tocó en temporada de lluvias, de esas tardes en que el calor te cuece por dentro, y de golpe, la tarde se pone fría como refri abierto. Llevábamos equipo médico en 2 camionetas y un camión 3,5, escoltados por nuestra patrulla. La orden era clara: no parar salvo por fuerza mayor. Hasta ahí todo normal. Al salir de El Espinal, el cielo parecía una sola sábana. La neblina se fue metiendo sin hacer ruido, primero como bruma pegada al parabrisas y, a los pocos minutos, como pared blanca. El copiloto iba con la ventana entreabierta, diciendo que olía a tierra recién levantada, pero también a algo raro, metálico, como cuando sangras la nariz. Nadie quiso comentar nada, porque ya nos veníamos poniendo nerviosos. En esa zona el viento del istmo suele pegar fuerte. Esa tarde, en cambio, el aire estaba quieto. No se movía ni una rama. La radio tronó con estática. Hasta ahí, normal. Lo que nos sacó de onda fue lo otro. Voces bajitas, arrastradas, como cantando un rezo. No reconocimos la frecuencia ni los códigos. Sonaba viejo, de esos aparatos que chisporrotean. Pensamos que se había metido alguna estación local, pero no era español. Tampoco era inglés. El conductor del primer vehículo dijo por radio que alcanzaba a ver sombras a ras del suelo, cruzando la carretera, y que cuando les daba con las luces, se deshacían como humo. Le pedí que mantuviera los faros en baja y bajara un poco la velocidad. Aclaré en el canal del convoy: no se separen, ni un metro. Ahí fue cuando algo empezó a caminar alrededor. No lo vimos de golpe, lo escuchamos. Pasitos, no pesados, como de pies descalzos sobre grava mojada. El camión de la carga iba al centro. Nosotros, uno adelante y otro atrás. Los pasos se oían al costado, tan pegados que cualquiera juraría que llevábamos gente a los lados, agachada, acompañándonos. Le pedí a Barrera que encendiera la torreta por unos segundos. La luz se tragó contra la niebla, y lo único que vimos fueron gotas en suspensión que parecían moverse al revés, como si cayeran hacia arriba. El capitán ordenó alto controlado en la orilla, solo para ajustar la formación. Ni bien tocamos freno, la neblina se cerró más. Me bajé con la linterna y los pies se me fueron tantito en el lodo de la cuneta. El suelo estaba encharcado y frío, pero no había llovido. Puse la luz al frente y allí estaban, 3 figuras, tal vez 4, paradas a la mitad de la carretera. Largas, delgadas, cubiertas con túnicas que no se mojaban. No es exageración, el agua les resbalaba como si la tela fuera grasa. Donde debía ir la cara, no se veía nada. Un hueco negro. No se movían. Solo estaban ahí, con la cabeza un poco ladeada, mirándonos. Uno de los muchachos levantó el fusil por pura reacción. El capitán le bajó el brazo. En la radio, el rezo seguía. A ratos, una especie de campanita cascada, y luego otra vez la cantaleta, paciente, repetida, como si alguien estuviera a 2 pasos del micrófono. Se me secó la boca. Intenté gritar: ¡alto! Pero lo que salió fue apenas un carraspeo. Y entonces, pasó algo que juro no entender. El vapor de nuestra respiración se hizo muy denso, como humo de hielo, a pesar del clima tropical. Podías ver las bocanadas flotar, chocar con la niebla y perderse. El capitán decidió el plan más simple: avanzar despacio, formar compacta, nada de tiros. Si es gente, se van a quitar; si no es gente, no les demos más espacio, dijo. Asentimos, aunque ninguno estaba seguro de qué rayos eran. Subimos y el convoy se movió a primera. Las figuras no se apartaron, pero tampoco se acercaron. Caminamos con la camioneta casi rozándolas. Cuando el faro les dio de lleno, la tela de las túnicas no brilló, no hizo sombra. Fue como si la luz se hundiera en eso, y no rebotara. Me hormiguearon las manos. Sentí un frío en la nuca, como cuando abres la puerta de una cámara. A los 30 metros, se sumaron otras 2, saliendo de la cuneta. Avanzaban sincronizadas, ni muy rápido ni muy lento, al paso de la camioneta. Yo, terco, giré la cara para tratar de ver algún detalle debajo de la capucha. Nada. Oscuro parejo. Le dije a Barrera que girara un poco el volante para tantearlas. Al mínimo movimiento, el camión de atrás reportó por radio: tengo más, a ambos lados. Y el rezo, más fuerte. A esas alturas ya distinguíamos palabras sueltas,
pero no sabíamos qué significaban. Sonaba a zapoteco de la región, o algo parecido. Más tarde un comandante local nos diría que podía ser alguna variante antigua, de las que ya casi nadie habla. La orden de disparo al aire vino cuando notamos que una de las figuras se había cruzado frente al camión, y parecía detenerlo. El capitán lo dijo claro. 2 ráfagas cortas, alto inmediato si hay respuesta. Disparamos hacia arriba. La detonación se tragó en la neblina, como si el sonido no quisiera viajar. Ninguna ave levantó vuelo. Ningún perro ladró en ranchito cercano. Las figuras ni parpadearon, si es que parpadeaban. Se mantuvieron, una frente al camión, 2 en el costado, otra más en la orilla. Y ocurrió el detalle que más me enferma cuando lo recuerdo. En el suelo, alrededor de ellas, el agua de la cuneta vibraba, formaba círculos perfectos, concéntricos, aunque no había viento. «Avanzamos», dijo el capitán, y metimos segunda. Cuando quedamos a 1 metro exacto de la que bloqueaba el paso, el camino se abrió de golpe. Literal. La niebla se abrió como si alguien la jalara hacia los lados. Las figuras no salieron corriendo ni se disolvieron enfrente de nosotros. Simplemente, de un parpadeo a otro, ya no estaban. El aire cambió, subió un par de grados, volvió la sensación pegajosa del trópico. El rezo se cortó como si hubiera cerrado una llave. La radio quedó muda. Seguimos avanzando sin hablar. Ninguno quiso mirar por el espejo. En el retén de Juchitán, nos esperaba un comandante de esos viejos que han visto de todo. Le contamos lo básico, lo que podíamos decir sin que sonara a locura. Nos escuchó con paciencia, moviendo lento la cabeza. Luego nos dijo algo que no estaba en ningún manual. Aquí no le llamen susto, ni hagan burla. Hay noches en que el cerro y el mar se ponen de acuerdo, y llaman a los que deben pasar, y a los que no. A esa cosa le dicen la niebla de El Espinal. No es niebla cualquiera. Cuando baja así, con campanita y rezo, más vale no faltarle al respeto. Los que se quedan jugando carreras con ella, amanecen en cunetas que ayer no estaban. Nadie respondió. Pedimos café y silencio. Hasta ahí, podríamos dejarlo como anécdota rara. Pero a los 2 días, de regreso por el mismo tramo, vimos flores frescas colgadas en una cruz de madera recién clavada, casi a la mitad de una curva. Un señor con sombrero, que vendía plátanos en una mesa improvisada, nos dijo que ahí se fue una familia completa años atrás, en tiempo de la zafra, y que desde entonces salen a pedir que no corran los carros. Dijo que algunas noches se forma una procesión chiquita dentro del banco de niebla, como si la carretera se convirtiera en pasillo de iglesia. Me dio risa nerviosa y cambié el tema. No estaba listo para escuchar más. Esa noche, ya en el alojamiento, no pude dormir. Cerraba los ojos y me parecía que las túnicas estaban pegadas a la pared, planchadas por un viento que no corría. Traté de hacer memoria de detalles concretos para convencerme de que todo tenía explicación. Densidad del aire, condensación, reflejos, defectos de la radio, lo que sea. Cada explicación se me caía cuando recordaba la vibración del agua. ¿Qué causa eso sin mover el aire? ¿Qué hace que los disparos no retumben? No soy físico. Solo sé lo que sentí. Un frío que no viene de afuera. Un silencio que no es natural. Como si todo alrededor estuviera conteniendo la respiración. A la semana siguiente tuvimos que pasar otra vez. Lloviznaba. Íbamos en caravana corta, sin carga, y con el estómago apretado. Para aliviar tensión, alguien puso una rolita en el celular, volumen bajito. La apagamos al ver el primer trapo gris a lo lejos. La neblina estaba ahí de nuevo, no tan cerrada, pero sí la misma textura de leche cortada flotando. Nos metimos con el mismo plan, pegaditos. Esta vez, nada en la radio. Solo el motor y el chirrido de las plumillas. El camino, húmedo, se sentía distinto bajo las llantas, como más suave. A la mitad del tramo, una sombra se dobló desde el acotamiento hacia el carril, como si alguien se asomara y se arrepintiera. Nos mordimos la lengua. Nadie dijo nada. Pasamos. Al otro lado, cielo despejado como si hubiéramos cruzado una cortina. Con el tiempo escuché más historias. Un chofer de tráiler juró que vio la misma procesión, rodear su cabina, y dejarle las marcas de dedos en el vidrio empañado. Un taxista dijo que al frenar por un bulto a mitad de la carretera, le tocaron la cajuela con los nudillos, 3 veces, y que luego el coche no encendió hasta que se puso a rezar alto, temblando. Un policía municipal contó que, en una noche de bruma, las luces de su patrulla le enfocaron a una mujer parada en medio del carril. Al bajar a ayudarla, la mujer no estaba, y sin embargo, las huellas marcadas en el lodo
Llevaban hacia el centro de la carretera, no hacia afuera. Historias. A lo mejor eso, historias. Pero cuando te toca, no te atreves a decir puras habladas. Yo aprendí un par de cosas prácticas. Si ves que el banco de niebla no corre con el viento, no te metas confiado. Si el aire se enfría de golpe y la radio saca cantos que no son tuyos, no juegues con el claxon, ni hagas el valiente con el acelerador. Mantén la fila cerrada, no te quedes solo, y evita los chistes. No invadas el carril por querer rebasar a la nada. No hagas ruido por gusto. Y, si te toca verlos, si te toca verlas, no intentes alumbrarles la cara, porque ahí no hay cara. Hay un hueco que no devuelve luz. Algunas noches, cuando me toca guardia en otro lado, y cae bruma, el corazón se me acelera sin permiso. Pienso en la capucha sin rostro inclinándose apenas, como si midiera mi tamaño. Pienso en el agua vibrando en círculos, en los pasos alrededor de la carrocería, en la voz de ese comandante viejo diciendo que hay veces que el cerro y el mar se ponen de acuerdo. Y me pregunto si no será que la carretera guarda memoria de lo que se llevó. A veces imagino que toda esa gente que se fue en accidentes, sin despedirse, se queda rondando a la orilla para avisar a los que vienen detrás. No sé, tal vez suena más bonito creer eso que aceptar que hay cosas que caminan contigo y no te quieren bien. Lo que sé, y con esto cierro, es que desde aquella patrulla no vuelvo a burlarme de las historias del camino. Si alguna vez te toca cruzar entre El Espinal y Juchitán en noche de neblina, hazme caso. Baja la voz, guarda el celular. No te pares en seco y no tientes a la suerte con luces o pitidos. Respeta el tramo como si entraras a una casa ajena. La mayoría sale sin novedad. Los tercos, los que juegan carreras con lo que no ven, a veces no amanecen donde creían. Y aunque yo ya me sé la ruta de memoria, cada vez que el vidrio se empaña y el aire cambia, siento que me miran desde el borde del carril. Un día, espero que no sea el mío, alguien se va a quedar demasiado tiempo parado. Y la niebla, la de El Espinal, va a cerrar el círculo. Campanario hundido. Soy el subteniente Ricardo Beltrán, 31 años, 10 en el servicio. No me gusta exagerar ni adornar lo que pasó. Lo cuento como lo vivimos. Con calor pegado a la piel, con barro hasta media pierna, y con esa mezcla de miedo y vergüenza, que da a aceptar que algo te rebasó. Fue en Tabasco, en una franja de lagunas que casi no salen en los mapas, donde los caminos se hunden y aparecen según la temporada. Nos mandaron a vigilar por reportes de contrabandistas que usan pangas sin luces y veredas entre tulares. 2 noches, nada más. Eso decía la orden. Llegamos por la tarde, con el sol todavía alto y un cielo de color plomo que amenazaba agua. El guía civil, un hombre flaco, moreno, ojos de pescador que lo ha visto todo, nos adelantó una cosa, mientras partíamos panela para engañar el hambre. En esa olla hay algo. No se metan al centro. Nadie le contestó. A esas horas uno escucha por cortesía, pero lo que manda es el plan. Marchamos por una vereda encharcada, con los chalecos pegando en la clavícula y el zumbido de mosquitos metiéndose por la nuca. Cuando la vegetación se abrió, vimos la laguna, calmada, ancha, con un espejo verdoso que reflejaba un cielo tieso. Y ahí, donde el agua se oscurecía, salía una torre de piedra cortada, como si un edificio hubiera asomado apenas la cabeza para ver quién andaba por ahí. Se parecía a un campanario, pero sin cruz, sin remate, sin nada. Solo los huecos donde deberían estar las campanas, medio tapados por enredaderas. El guía se persignó sin pena. Nadie se arrima. Ni los muchachos malos, dijo. Méndez, que era el más joven, soltó una risa nerviosa y le pidió que no contara cuentos. Yo anoté la posición en el cuaderno y marqué un perímetro. 2 en la orilla, 1 en la trocha de entrada, 2 a mi lado entre mangles y raíces, y el guía detrás, con su machete sin brillo. El calor estaba tan pesado que incluso el fusil parecía sudar. El aire olía a metal viejo y a lodo fermentado. Puse a todos en silencio y dimos el relevo de guardia. A la primera hora de la noche, cuando la selva se llena de ruidos que en el día no existen, escuché un sonido que no venía ni de ave ni de motor. Era un golpe suave, hueco, como hierro tocado con una piedra. Me quedé quieto. Volvió a sonar. Y otra vez. No era un choque. No era un animal. Era un tañido. Se sentía bajo, como si el agua lo apagara y al mismo tiempo lo cargara. ¿Lo oyen?, pregunté en voz muy baja por radio. Nadie respondió. No porque no me escucharan, sino porque nadie quiso admitirlo. Luego el viento cambió,
y el sonido se metió por todos los huecos de la laguna. Méndez habló sin apretar el PTT. Lo escuché a 2 metros. Eso viene de abajo. Tuve que recordarle el protocolo, aunque la voz se me quebró al final sin querer. El tañido se repitió con más ritmo. No una tonada, no una melodía, pero sí una intención. Como un llamado. ¿Qué clase de llamado viene de un agua sin pueblo alrededor? No lo sé. Yo quería pensar en explicaciones. Cadenas sueltas, metal chocado por corriente, un tronco, cosas así. Lo intenté. Hasta que vi una luz moverse dentro del agua, despacio, como si alguien bajara una lámpara y la meciera con la mano. No fue reflejo de luna, porque el cielo estaba cubierto y solo se veía una claridad sucia detrás de las nubes. Era una luz propia, fría, casi blanca. Le hice señas a De la Cruz, que estaba a mi izquierda, y al guía, que no se movía. Él solo apretaba el machete sin levantarlo del suelo. Aparecieron otras 2 luces debajo. Separadas, caminando, por decirlo de algún modo, hacia el centro oscuro. Y entonces los vimos. No flotaban de espaldas como muertos arrastrados por corriente. Estaban de pie, verticales, con el agua hasta el pecho, los brazos pegados al cuerpo, la ropa pegada como trapos viejos. No se parecían a nadie de ahora. Los pantalones eran de manta, las camisas con cuellos raros, y algunos llevaban una especie de faja. No alcanzábamos rostros con detalle, pero sí el color de la piel, pálido como pescado sacado tarde. Uno de ellos levantó el brazo, no rápido, con esa lentitud que tiene lo que no lucha contra el agua, porque parece que el agua es su casa. Señaló hacia nosotros, no hablo de una dirección general, nos señaló. Méndez perdió el control y disparó 2 veces. El fogonazo encendió el mangle por un segundo. Las balas mordieron la lámina del agua con golpes secos. Las luces se apagaron como si las hubieran soplado desde abajo. El tañido cambió. Dejó de ser golpe y se volvió rabia. No tengo otra palabra. Era el mismo metal, pero ahora retumbaba como si alguien hubiera empujado el campanario con todas sus fuerzas. El aire vibró. Los tulares se agitaron sin viento. La laguna hizo un hoyo en el centro, chorreando oscuridad, y en esa caída la torre pareció bajar un palmo, como si el fondo la jalara. Ordené retirada de la orilla, pero retroceder en lodo no es igual que en piso firme. Cada paso te muerde, cada raíz jala un tobillo. El agua empezó a armar pequeñas olas desde el centro, crecientes, pero no hacia todas partes, sino hacia nosotros, como si nos buscara. El guía gritó, «No miren atrás», y corrió en diagonal hacia la vereda. Le hice caso. Cuando algo dentro te dice que obedezcas a quien conoce el sitio, lo haces sin orgullo. Méndez tropezó. De la Cruz lo agarró de la tira del chaleco y lo jaló como si fuera costal. Por un momento, sentí que las botas se me quedaban pegadas debajo del fango. Tuve que dejar que una se llenara de agua para sacar el pie con todo, y calcetín empapado. El frío subió de golpe desde el suelo, como si me metieran un puñado de hielo en la espina. Al internarnos otra vez en la vegetación, el tañido nos siguió. No más cerca en distancia, pero sí metiéndose en la cabeza. No parecía venir del aire, se sentía en los huesos. Hicimos alto en un islote firme, nadie habló de espíritus. Nadie se quiso reír de nada. Nos revisamos en silencio, conté munición, conté hombres, respiré hondo. El guía, con la voz bajita pero firme, dijo, «Ese campanario no está ahí todo el tiempo, sale cuando quiere», como si la laguna respirara. Quise interrogarlo, sacarle un origen, un nombre, una anécdota. Me detuve. A veces, preguntar en el monte es una forma de invitar lo que no quieres de invitado. Aguantamos hasta que el cielo aclaró con ese color gris que trae los gallos y el vapor subiendo de la tierra. El tañido había cesado mucho antes, como si nos descontara de su interés. Pedí refuerzos por radio en cuanto tuvimos señal limpia. No exageré nada. Dije, torre de piedra emergente, luces subacuáticas, posible alijo bajo estructura. Se requiere reconocimiento de ingeniería y apoyo fluvial. Nunca hablo de cosas que no puedo sostener en un informe. Si alguien quiere aceptar lo otro, que lo haga en su casa. Volvimos al mismo claro con 2 más, un cabo de zapadores y un par de muchachos de río que traían una lancha angosta. La laguna estaba tibia, con un reflejo de botella sucia. No había torre. El agua era un plano perfecto. ¿Seguro era aquí?, preguntó el cabo. El guía no se ofendió, solo señaló un árbol torcido con marcas de machete viejas. «Aquí nomás, sale», dijo. Ordené buscar señales, piedras, anillos de metal, sogas, cualquier cosa que dijera que ahí hubo obra.
Lo único que encontramos fueron unas lajas sueltas en el borde, cubiertas de un limo negruzco que olía a sangre vieja. No la tocamos. El cabo hizo una broma floja sobre tesoros. Nadie la celebró. Entramos con la lancha hasta la zona que anoche se veía oscura. El agua cambió de temperatura en un punto como cuando cruzas una vena fría en el mar. Metí la mano y sentí mi propia piel ajena. Saqué los dedos y olían a clavo oxidado. Los de río suelen chiflar bajito cuando están tensos. Ese día no chiflaron. Uno de ellos señaló algo que no habíamos visto. Una superficie debajo de la película del agua, a unos 3 metros, lisa, con cortes rectos. El cabo dijo, losa, y pidió una vara. La golpeó 3 veces. El sonido fue opaco primero, y a la cuarta respondió. No arriba, no enfrente. Abajo, como si otra vara le hubiera contestado desde un pozo. Yo mismo sentí el impulso de decir, ya vámonos. No por cobardía, sino por instinto. Esa música de fondo, si así se le puede decir, te despierta la parte antigua del cuerpo que quiere esconder la cabeza. El guía, que no había pisado la lancha, nos esperaba de pie en la orilla. Noté que tenía los ojos humedecidos, no por llanto, por brisa que no estaba. Antes de que tomáramos una decisión, el agua formó un remolino pequeño, como un respiro contenido, y algo golpeó el casco de la lancha desde abajo, fuerte, con precisión. El de proa se hincó sin que nadie le ordenara. El golpe no se repitió. La superficie quedó lisa, como si esa laguna supiera fingir que no hace nada. Retiramos la lancha, llamé al mando para informar que no había evidencia clara de campanario a la vista, y que, por seguridad, suspendíamos la entrada al centro. Lo dije con esa voz que uno utiliza cuando tiene que amarrar una cuerda invisible alrededor de la realidad para que no se te vaya de las manos. Nos mantuvimos unas horas más, vigilando. Al mediodía empezó una lluvia fina que no refrescó nada, solo le puso brillo a las hojas y al barro. El guía se sentó en cuclillas, miró la laguna y murmuró algo que entonces me pareció superstición, y ahora me parece aviso. Nunca pide lo mismo. A unos les pide paso, a otros les pide ruido, y a otros, silencio. Por la tarde se nos acercó un hombre con pantalón arremangado y camisa abierta, cargando una red remendada. No fue curioso que apareciera. Allá la gente sale del agua como sale del monte, de pronto. Nos ofreció una bolsa de nanches y nos dio una explicación sin que se la pidiéramos. Dijo que su abuelo recordaba un poblado allá, cuando el terreno era otro, cuando no había carretera y la gente cruzaba con burros por donde ahora hay charcos. Una creciente se llevó media plaza, contó. Dicen que el cura quiso tocar las campanas para que la gente no corriera, para que rezaran. Y la torre bajó con él, no le di crédito. Le compré los nanches para cerrar la plática, pero su manera de decir bajó no fue de cuento, fue de acta. En la segunda noche no nos acercamos al claro, nos quedamos en la línea de árboles, con los radios en volumen mínimo. Nadie habló de trampas, nadie propuso poner un anzuelo a ver qué picaba, nos bastó con escuchar. A la una con algo empezó de nuevo. No el mismo tañido exacto, pero sí la misma intención. 3 golpes lentos, luego un silencio tenso, luego 2 que parecían respuesta a un llamado que no era nuestro. Algo se movió muy abajo. No son peces los que hacen sombra redonda en una laguna quieta de noche. Las luces volvieron, no como lámparas esta vez, sino como brillos alargados, como si fueran trapos mojados que reflejaban una luz que no existía. No vi figuras, no vi brazos señalando. Agradecí no verlos. Me di el pulso con los dedos sin reloj. Iba rápido. Conté a mis hombres otra vez con una mirada. Los ojos de Méndez estaban bien abiertos, secos, como si no pestañeara desde hacía mucho. Volvimos a retirarnos antes del amanecer. La orden inicial se había cumplido, por absurdo que suene decirlo. No encontramos contrabandistas, no interceptamos pangas, nadie disparó más. Cuando empaqué el cuaderno, mis manos olían todavía a hierro. No se iba ese olor, aunque me lavara con agua de cantimplora. De regreso, el guía caminó a mi lado un rato. Me dijo sin verme, si lo oyen en seco, corran. No le pregunté por qué, no quise saber qué significa que una campana de agua suene en tierra. En el informe escribí lo que se puede escribir, coordenadas, horas, condiciones, fenómenos observados sin interpretación. No mencioné cuerpos de pie, no mencioné torre que sube y baja. No hace falta ponerlo para que exista. Uno aprende a convivir con 2 verdades, la del papel y la de la piel. Esa noche,
Ya en el destacamento, mientras me quitaba un barro que parecía haberme visto nacer, escuché un repique lejano. Fue un instante, puede que una coincidencia, puede que una campana de alguna ranchería, aunque a esa hora ya nadie llama a misa. Se me metió un frío en la boca del estómago que no me había visitado ni en enfrentamientos. Abrí la ventana, no había nada. Pero juro que sentí humedad en el borde del marco, como si alguien hubiera escurrido agua ahí mismo. Me han preguntado luego si creo en historias. No me interesa perderme en discusiones. Yo creo en cosas concretas. En los pasos que se hunden, en el metal que suena sin viento, en el silencio que se impone cuando todos tendríamos que gritar. El guía dijo una frase que me acompaña desde entonces. La iglesia pide. No sé qué pide ni a quién. Y si me preguntan qué es lo peor, no son las luces ni el olor a óxido. Es esa certeza de que hay lugares a los que llegamos creyendo que vamos a vigilar, y resulta que no somos nosotros quienes estamos mirando. Si algún día pasan por una laguna en Tabasco y ven asomar media torre sin cruz, no se acerquen por curiosidad ni por reto. El agua sabe guardar rencores viejos. No confundan el silencio con calma. Y si escuchan campanas donde no hay pueblo, no busquen de dónde vienen. Caminen. Vayan a terreno alto. Lleven el ruido con ustedes. No se queden a escuchar. Porque esas campanas no llaman a los vivos. Y a los vivos que se quedan, les enseñan el camino de regreso. Hacia abajo. Yo, cada vez que las oigo aunque sea en sueño, me detengo. Miro al suelo como si buscara firme. Y recuerdo el brazo levantado. No para saludar. No para pedir ayuda. Para elegirnos. Y en esa elección hay algo que ni los años de servicio ni las medallas saben resolver. El miedo sencillo, sin forma, que te obliga a aceptar que hay campanarios que no son de ninguna iglesia, y que tocan cuando quieren, y a veces tocan por ti.